Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al 53º programa de la tercera temporada de Título con la Vara. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Villar. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Santi, ¿qué tal? La primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué decidiste ser periodista? Desde bien pequeñito lo quería hacer. Al final soy una apasionada de todos los deportes. Es verdad que el fútbol al final aquí en España es lo que más se vive y por eso al final decidí tirar por el fútbol, pero sobre todo porque quería contar a la gente, quería llegar a la gente todo lo que es la pasión que tengo yo, pues al final que llegase contada por mis propias palabras. ¿Y por qué te gusta más el fútbol no profesional que el profesional? Sinceramente porque como que es más, pues se puede llegar más fácil, por así decirlo. Al final, dentro de lo que cabe, por ejemplo, nosotros que tenemos varios filiales de primera división, esos filiales no podemos entrevistarles porque el propio club no les deja ni acceder ni a nuestro medio de comunicación ni a otros más altos. Y al final ese hecho pues hace que vayas con los equipos pues un poco más modestos, que son los de verdad que si necesitas un abrazo, por así decirlo, te lo van a dar perfectamente. ¿Y qué equipos son los que no te dejan entrevistar? Pues entre otros, por ejemplo, yo tenía hace unos años con Jorge de Frutos, jugador actual de Levante. Yo le conocía de la época de Majadahonda, firma por el Real Madrid Castilla, por el Madrid B, y yo tenía contacto con él, hablábamos no a menudo, pero sí que hablábamos de vez en cuando, y tanto a él como a Cristo quise entrevistarles, el Madrid no me dejó acceder a ellos, y pasa algo parecido con el Atlético de Madrid, que el filial lo tienen un poco que no se les puede tocar a los jugadores y es muy difícil hablar con ellos. ¿Y los que son del Real Madrid tampoco te dejaron charlar con ellos? Tengo, por así decirlo, tengo un contacto del equipo que es con el que hablo y es verdad que no lo he intentado, no le he preguntado si podríamos llevarlos al programa, pero como los tienen un poco este año separados para que no pase ninguna circunstancia, nos pasó algo parecido en el fútbol femenino con el tacón. Nosotros teníamos muy buena relación con el equipo y justo el primer año que absorbe el Real Madrid al Club Deportivo Tacón, que todavía se llama Tacón el equipo femenino, las jugadoras también, que teníamos bastante confianza con ellas, nos decían que no les dejaban hablar. ¿Y por qué no hablas con el presidente? A ver qué te dice. Porque eso igual es más difícil todavía llegar hasta él. ¿Y te gustaría entrevistar a algún equipo más bajo? Por ejemplo, alguno de tercera aficionados o de segunda aficionados. Sí, al final el problema es que somos muy pocos, al final son muchos equipos los que tenemos en el fútbol madrileño, pero sí que es verdad que al final sabes que si vas a categorías más bajas te lo van a agradecer mucho más, ¿no? Hace no mucho en el programa teníamos un jugador que es verdad que es de categorías superiores, pero que está jugando actualmente en tercera regional. Y claro, él nos lo decía, ¿no? Que al final la gente de su propio equipo pues decía que había llegado su equipo a balón a tierra, a balón a tierra jugando en tercera regional. Hombre, ¿a ti no te gustaría también entrevistar a alguno que esté, por ejemplo, fuera de Madrid o algo así? Sí, al final, por ejemplo, cuando con la época de pandemia y la pospandemia y demás, siempre era más fácil acceder a este tipo de entrevistas, porque al final, como se hacían todas pues, a través de Zoom o a través de Internet, pues dentro de lo que cabe era más fácil llegar a la gente que no estaba en Madrid. Ahora es un poquito más difícil todo lo que sea llevarles a plató, porque al final si no están jugando en Madrid es muy difícil que se vengan expresamente solo para el programa. Hombre, todavía puedes seguir haciendo entrevistas online como esta. Sí, no, totalmente. Al final lo podemos hacer. Está claro que es una de las alternativas que tenemos. Lo que pasa que al final lo que nos gusta ya que pudimos volver a nuestro plató y tener esa cercanía en el programa, pues al final nos gusta más que el invitado venga a nuestro estudio, que lo vea, que disfrute y más cercano al final tener la presencia de los jugadores. Oye, los entrenadores. ¿Y de primera ref habéis traído alguno? Por ejemplo, Alfredo Santarena estuvo el año pasado cuando estaba entrenando al Dux Internacional.
y hace varias temporadas, lo que pasa es que todavía no era primera federación, sino que era segunda B. Mer Hermoso, justo el año del ascenso con el Fuenlabrada, vino al programa también. ¿Y qué opinas de lo del Barcelona, de que lo puedan bajar a segunda división? Por el caso de Negreira. Bueno, allí en Cataluña igual es la mejor opción para medios como el nuestro aquí en Madrid, es la mejor opción para luego tener el acceso a poder entrevistar a jugadores del Barcelona, que seguramente allí en Barcelona les pase lo mismo a este tipo de medios como nosotros. Mira lo que dicen aquí. ¿Qué opinas de que el Barcelona, después de Messi, se ha notado su bajo rendimiento? Bueno, al final, todo lo que diga de Messi se me queda corto, pues al final es uno de los jugadores que me ha marcado mucho, sobre todo en el fútbol profesional. Al final yo le disfruté durante mucho tiempo. Yo he sido socio del Atlético de Madrid hasta que derribaron el Vicente Calderón, y he visto muchísimos partidos de Messi que me hizo, entre comillas, enamorarme de este deporte. Entonces ¿Y, es normal que al final, sin Messi, pues se note ese bajón. y por qué ya no es aficionado del Atlético de Madrid? Sí, sí, lo sigo siendo, lo sigo siendo. Lo que pasa es que no soy socio, ahora soy socio del Rayo, que es más cercano todavía a nuestro fútbol más modesto, por así decirlo. Y aparte porque tengo varios jugadores de Rayo Vallecano que los conozco, pues, por ejemplo, Oscar Valentín hace 6 años, 7 años, cuando empezamos en el programa, le entrevistamos en Balón a Tierra. Por entonces lo hacíamos a través de Skype. Y bueno, pues no solo ha crecido nuestro programa, sino que verle jugando en primera división y al nivel que está Óscar con el Rayo Vallecano, pues siempre se disfruta más. ¿Y no te gustaría hacerte socio de algún equipo que esté más cerca de vuestra empresa, donde estéis vosotros? Bueno, nosotros el estudio le tenemos en Vicálvaro. El Vicálvaro juega en un campo que además está cercano al estudio. Y de ser socio sería yo vivo en Moratalaz, y al final es un equipo que es una escuela además que trata muy bien a todos los niños todos los niños, que tienen muchísimos niños en la escuela. Y sí que me lo había planteado alguna vez. Por ejemplo, el año pasado, para ayudar a un amigo que tengo en un club que también está cerca, que es el Tajamar, me hice socio del Tajamar. Pero es verdad que me tendría que hacer socio de muchos equipos, que tengo muchos amigos, entonces es muy difícil ir haciéndose socio de todos los equipos. Pero sí es verdad que tengo esa espinita del Moratalaz, de cuando subió sobre todo a tercera, y todo lo que se vivió aquí en la escuela, pues me hubiera gustado vivirlo, pero al final, dentro de lo que cabe, como intento estar en el máximo de campos posibles del fútbol madrileño, pues me es más difícil ser socio de un equipo modesto. ¿Y qué piensas de que el Rivas Barça Madrid, el equipo, sea tan solidario? Bueno, pues al final se agradece, ¿no? Al final todo tipo de cosas que hagan los clubes de solidaridad, pues siempre de agradecer, siempre se disfruta, y al final hace que, por ejemplo, el tipo de cosas que hacemos nosotros, que es para el fútbol modesto, sea por este tipo de club, ¿no? Porque los clubes que al final se unen, se juntan o ponen la mano para intentar ayudar lo máximo posible, y al final eso es lo que tiene el fútbol modesto, que es verdad que el fútbol de élite todavía podría hacerlo más, seguramente lo hace. Lo que pasa que no llega tanto como lo poco que tiene el fútbol modesto, que lo da. ¿Y entonces cómo pagan la luz, el agua y el gas los del Rivas? Ahí ya, eso igual es cosa del presidente, de toda la directiva. Seguramente al final es una escuela también, seguramente tienen muchísimos niños. Desconozco la cifra de niños que tienen en la escuela, pero seguramente al final toda la escuela que tengan, y todo lo que hay de patrocinadores y demás, pues seguramente tanto el Ayuntamiento de Rivas pues ayudará para ayudar a este tipo de cosas. ¿Y habéis entrevistado a algún jugador que haya estado en algún equipo que haya desaparecido? Pues, por ejemplo, hemos entrevistado gente del Dux Internacional. El año pasado, no, hace 2 años, estuvimos con Rubén Ramos, que estaba en el Dux Internacional, ahora está en Las Rozas, en tercera división. Álvaro Herrero, cuando estaba en el Dux Internacional, también le entrevistamos, que entonces por entonces estaba igual que Rubén en Primera Federación, ahora en el Pozuelo.
y por así decirte, el equipo que más recuerdo es el Dus Internacional. Te diría gente del RSC Internacional, que ahora, aunque se llama RSC Internacional, es el Real Madrid C, que pues al final del año pasado me tocó en mi grupo de preferente y pues más de 4 o 5 partidos entrevisté a jugadores y a Murga, que era el entrenador del equipo. ¿Y habéis entrevistado algún día a Iván Villar en vez de haberlo presentado? O sea, en vez de que sea presentador, que lo hayas traído como si fuera un jugador. En el programa no, en el programa es verdad que no lo hemos hecho, pero sí que me tocó vivir esta temporada algo raro para mí, porque al final dentro de lo que cabe, cuando voy a ver a su equipo, siempre intento coger a otra persona que no sea él, y fue que él jugaba la final este año con el Atlético Pinto frente a los Jóvenes San Bruno de la Copa Federación, que eso llevaba al equipo que ganase ese partido a esa a esa primera fase de Copa del Rey, y Iván Villar estaba como capitán del Atlético Pinto, y uno de los 4 que entrevisté fue él, y fue muy gracioso porque al final la gente de allí además se metía mucho con nosotros, que nos decía que claro, que todo en esa entrevista todo quedaba en familia. Y cómo se sintió él? Bueno, yo creo que estos 6 años que lleva, estos 6, 7 años que lleva en Balón a la Tierra, y estos últimos sobre todo que lleva presentando, al final ha cogido muchísimas tablas, y yo creo que estaba más a gusto él que yo, que no le pude ir a pillar tanto, pues como es el jefe no le pude ir a tirar muchas cosas en la entrevista. ¿Y cómo recuerdas tus inicios en Balón a la Tierra? Pues la verdad es que, mira, yo la verdad que recuerdo muchísimo, sobre todo, al final lo hacíamos a través de Skype, no salía la cara, no se veía las expresiones que teníamos, por así decirlo. Yo lo recuerdo que planificaba, yo hacía la segunda división y la segunda B, por entonces el Lega, antes de subir a primera división, ese Leganés me medio enamoró en segunda división, que fue justo el que el año siguiente estaba en primera división, y yo me copiaba todo en una hoja, escribía toda mi sección en una hoja y lo leía de carrerilla, o sea, por así decirlo, yo miraba el papel, tiraba para adelante, empezaba a leer, a leer, a leer, y luego me escuchaba y decía, es que se nota demasiado que no lo hago tan espontáneo como lo hago ahora, que al final no solo conozco la categoría como me pasaba entonces, sino que ahora dentro de lo que cabe me apunto 4 o 5 cosas, y si veo que me quedo un poco nublado miro al papel, pero es muy diferente de cómo se empezó y todas las trabas que tuvimos hasta lo que hasta lo que llevamos ahora. ¿Y quién fue el que tuvo la idea de empezar todo este proyecto? Pues todo el proyecto de empezar fue de Roberto Díaz, de Pica, que tuvo la idea con otro compañero que ya no está en el programa. Él, él arbitraba, conocía muy bien a Iván, se lo comentó a Iván, y bueno, pues al final, dentro de lo que cabe, me presenté yo a Roberto diciéndole que era periodista, que me gustaba la idea, que me gustaba mucho la opción de colaborar con ellos, y así entramos a hacer el Skype. Empezamos a hacer programas, y es verdad que cuando parecía que todo se iba a quedar anclado y no íbamos a seguir adelante porque era muy difícil al final quedar todos a través de Skype un día concreto, pues Iván tuvo la idea y me comentó que quería retransmitirlo para YouTube, que quería que no solo fuese sonido, sino que quería imagen. Y yo le dije, bueno, yo dentro de lo que cabe a mí esto me gusta mucho. Al final, todo lo que sea imagen es verdad que no es algo muy favorecido en comparación con Iván, pero me gusta mucho la expresividad, sobre todo, no solo de voz. Y dentro de lo que cabe, pues decidimos intentar a ver cómo salía en YouTube. Luego José Manuel Salas, que nos ayudó muchísimo, que es el que empezó a iniciar con el OBS todo lo que llevamos hasta ahora, y el salto de mejora desde el principio de YouTube a lo que tenemos ahora es que yo al principio manejaba un poco el OBS, yo ahora si me deja José Manuel Salas el OBS no sabría ni a qué botón le tengo que dar para iniciar el programa, porque las mejoras que ha hecho han sido increíbles. Hombre, si él no estuviera, podrías utilizar StreamYard o Restream como hago Sí, yo. está claro que podríamos intentarlo de hacerlo de varias formas distintas. Tenemos esa alternativa, pero al final no llegaríamos a esa calidad que tenemos ahora con él, que al final todo lo que hace con rótulos, con el cambio de cámara, con todo
lo que nos da él en la sombra, por así decirlo, que es detrás de cámaras, perdería mucho el programa. ¿Y por qué se fueron algunos compañeros de Balón a Tierra? Bueno, al final el problema que tenemos es que esto nos cuesta dinero. No, o sea, tenemos patrocinadores para intentar que no cueste mucho, pero no tenemos un sueldo, no cobramos de ello y nos cuesta dinero y al final, pues, sobre todo por motivos laborales de la gente, pues no se podía entrar en el proyecto, no podían entrar en los directos, entonces fueron saliendo algunas personas, luego fueron entrando otras y bueno, pues actualmente estamos unos cuantos en el grupo. Por ejemplo, tenemos a una persona en el grupo que está entrenando a un juvenil del Real Madrid y le decimos que como los jugadores del propio Madrid C o Madrid B, pues él nos lo tiene apartado el pressing. ¿Y cómo lo hacéis entonces? Si, por ejemplo, tenéis ya 1000 seguidores o más de 1000 y ya podríais cobrar con YouTube. Bueno, al final el problema es que, sobre todo el tema de entrevistas, como se nos hacen muy largas, tenemos varias plataformas, no llegamos a tener lo que diríamos, por así decirlo, en YouTube, todas las visualizaciones posibles y al final es verdad que cuando como hacemos ahora varias entrevistas, la gente a lo mejor no ve el programa entero y sí que ve cortes o ve ratos de programa y no lo ve en lo que es, por así decirlo, lo que ve las 2 horas de programa o la hora 40, 50 que dura. ¿Y no gustaría hacerlo simultáneamente en YouTube y Twitch a la vez para que así tengáis más gente? En principio es una de las plataformas que lo que pasa es que yo Twitch le tengo un poco, no lo conozco, lo desconozco bastante. En eso maneja mucho más José Manuel Salas y es una de las plataformas en la que empezamos hace no mucho hacer los directos y bueno, según vayamos avanzando un poquito me imagino que se irán incorporando más personas a los directos de Twitch y al final pues iremos compaginándolo que ya te digo, al final lo hacemos en varias plataformas. ¿Y cómo se llama vuestro canal de Twitch para seguiros? Pues luego te lo digo, te lo digo, pues ya te digo, como no tengo canal ni nada, no te sé decir si es Balón a Tierra con algo, solo Balón a Tierra, así que luego te lo comento si le echo un ojo y ya te diré cómo es el nombre. Sí, porque cuando me dijo Iván que era Balón a Tierra normal, lo busqué y no parecía nada. No aparecía, no, ya te digo, es que yo para eso, como eso dentro de lo que cabe es José Manuel Salas el que lleva todo el tema de plataformas, por ejemplo Instagram me defiendo un poco, pero ya me sacar de Instagram, Facebook y YouTube, bueno, y Twitter dentro de lo que cabe y ahí ya empiezo un poco a peligrar. ¿Y en Twitch os ve mucha gente o os ven menos que en YouTube? Creo que o sea, ahora mismo, porque en Twitch es verdad que empezamos hace poco a poner los directos, entonces yo creo que la plataforma donde más nos ve la gente es en más seguidores, sobre todo de YouTube. Y Facebook, al final también tenemos en la página nuestra de Facebook, tenemos bastantes seguidores y lo siguen bastante, pero es verdad que también, por ejemplo, compartimos el directo directamente de Twitter, que es donde tenemos el boom de seguidores, que al final es donde tenemos todos los seguidores el máximo de seguidores que tenemos es en Twitter y es donde más o menos también se mete mucha gente. Entonces, al final, como tenemos varias plataformas, hay mucha diversidad entre ellas. ¿Y por qué te siguen tanta gente en Twitter y no en YouTube? Pues al final en Twitter, porque dentro de lo que cabe, los 11 de Balón a Tierra, que es vamos, la herramienta top, por así decirlo, que tenemos, es lo que más siguen los jugadores, los que más siguen los entrenadores y los clubs. Y al final, dentro de lo que cabe, el hecho de que cada martes publiquemos los 11 de Balón a Tierra hace que los propios jugadores nos sigan, los propios familiares nos sigan y al final es más fácil que te sigan porque alguien ha salido en un 11 de la jornada que ver a lo mejor un programa como este fin de semana, o sea, este miércoles, por ejemplo, que vino Javier Pover del Colonia Moscardó, que al final siempre se centra un poco más la gente del Colonia Moscardó o la gente del grupo 2 de preferente que quiera escuchar porque está involucrada en el grupo de preferente con el Colonia Moscardó. O luego en la segunda parte, pues Iván Bello, que vino
del Robledo, pues igual, gente que conoce a Iván Bello o gente del propio club del Robledo. Hombre, en Instagram también nos puede seguir mucha gente. Sí, es verdad que al final la diferencia es que Instagram lo hicimos después, entonces hasta hace no mucho no le dábamos tanto bombo como le estamos dando ahora y al final tenemos una sección sobre todo de esos 11 que es la del palómetro, que durante los martes cuando acabamos cuando subimos los 11 damos la posibilidad de que la gente se meta con el creador del 11 de la jornada y ahí con esas interacciones estamos empezando a tener más seguimiento también en Instagram. ¿Y cómo sabéis cuál es el 11 de la semana? O sea, ¿cómo sabéis que este jugador es el mejor, este es el peor? Pues mira, hablas con una persona que hace de los 6 11 que hacemos, hago 4. El de primera federación tengo eSport, yo lo contraté al principio de temporada y me veo los 5 equipos madrileños, me veo los 5 partidos. Hay muchas veces que no me da tiempo a verlos enteros, que sí que los suelo ver enteros, pero si no los veo enteros, intento ver el partido pasándolo un poco, es decir, pues viendo a tiempo real, que a tiempo real a lo mejor en vez de hora y media que dura el partido suelen ser 45 o 50 minutos, que te da la opción eSport de verlo así. El de segunda federación, miro una página, bueno, miro Bisoccer, que es donde hay una puntuación de los jugadores, pero aparte leo crónicas tanto del equipo local como del visitante. Hay veces que hay equipos que te dan la opción de ver los partidos y dentro de lo que cabe, pues es el 11 este año, el de Segunda Federación, que sería menos real porque al final no veo los partidos directamente, entonces es un poquito más difícil. Y luego el Y de tercera. y una cosa, en segunda federación no hay ningún canal para verlo. El problema es que el año pasado, por ejemplo, yo me veía tanto Primera Federación como Segunda Federación porque Futes echaba tanto los de Primera como Segunda Federación. El problema que pasó este año es que cuando empieza la temporada no había ningún canal que retransmitiese los partidos y yo no sé en qué jornada fue que tanto Navalcarnero y Unión Adarve lo tienen, que hay un canal para ver esos partidos de Segunda Federación, pero claro, yo ya lo empecé con la temporada, pues no sé si era la jornada 7, 10, no me acuerdo cuándo empezó, que empezaron a retransmitir los partidos y ya no me contraté esos servicios porque al final dentro de lo que cabe, con las crónicas que suben los propios clubes, con el propio directo del Twitter, con la página esta que te digo, bueno, veo varias páginas, al final siempre saco un listado de nombres bastante amplio para hacer ese 11. Es verdad que a lo mejor no es como el de Primera Federación, que al final yo en Primera Federación hago como si tuviese un comunio de la federación y voy apuntando con cada nombre, me apunto los 11 jugadores y en el directo lo que voy haciendo es lo que va haciendo cada jugador, voy dando notas, voy dando puntos cuando hacen una acción buena, cuando no la hacen buena le resto un puntito, entonces todo sería más o menos como para hacer un tipo de juego como el Comunio, como Fumondo, cualquier juego de esos de primera división, y a base de eso me hago el de primera y de segunda federación. Y el de tercera federación y preferente grupo 2, tengo el contacto de mínimo una persona, aunque solo escribir a más, pero mínimo una persona de cada equipo, que los lunes por la mañana, que esto es otra de las cosas que tengo que agradecer a los clubes modestos y a la gente que está en club modestos, porque al final yo por la mañana todos los días, hayan ganado o hayan perdido, le pregunto por el partido, le pregunto por qué jugadores han destacado y ellos me dan un listado de 2, 3 jugadores cada entrenador de los dos equipos, tanto del propio como del rival y pues a base de eso yo me hago un listado y más o menos pues me van diciendo los que coincidan de las dos personas de los dos equipos casi siempre va al 11 y aún así pues eso, siempre en tercera federación en tercera federación y en preferente grupo 2 tengo listados de 20, 30 jugadores que al final desvirtúa un poco el 11 porque tendrían que entrar todos, pero se asemeja un poco a lo que sería el 11 de la jornada. Hombre, en tercera ref lo puedes ver, por ejemplo, en los canales de YouTube de la gente. Eso es, al final hay varios canales. Por ejemplo, cuando no voy a partidos, hace 3 o 4 semanas que no fui a ningún partido preferente. Al final a mí me gusta mucho vivir un partido como mínimo en directo
y al final, como sabemos que lo que menos llega al público es la preferente, y yo estoy en preferente grupo 2, o sea, llevo el preferente grupo 2 desde hace varios años, voy a los campos de los equipos de preferente grupo 2, pero cuando no voy sí que intento ver los partidos. Hace varios fines de semana, pues vi el RSC Internacional que lo echan en el canal Real Madrid, vi el Pozuelo que lo echan también, vi el partido que echaron en la otra, que no me acuerdo cuál era, pero que era de tercera también, y Sí, aparte en vi, la otra siempre echan un partido. eso es, y aparte vi al Getafe B, creo que fue Getafe B, creo que fue contra no sé si Canillas o Galapagar, no me acuerdo qué partido era del Getafe B, y cuando se puede, pues intento verlos, y aún así, aunque lo vea y yo apunte mis notas, les sigo escribiendo a las personas que tengo de los lunes para que ellos me digan al final que valoren, porque al final, dentro de lo que cabe, yo valoro lo que pasa el domingo, pero la persona a la que escribo, que al final es alguien de cuerpo técnico o alguien que está involucrado mucho en el club, no solo valora lo del propio domingo, sino valora la carga de trabajo que hayan intentado estudiar ellos de lunes a sábado para que el domingo quede realizado. Al final yo, por ejemplo, en un partido de cualquier equipo, no puedo ver que la carga de trabajo ha ido a un jugador de que tiene que defender a un rival y al final ha sido el mejor del partido porque lo ha defendido bien. Eso dentro de lo que cabe yo, aunque intento verlo en los partidos que voy, eso es más difícil para alguien de fuera que para alguien que ha visto el trabajo de lunes a domingo. Hombre, en tercera red también puedes ver algún partido de Aranjuez, que también lo da en su canal y todo. Que lo da en directo, eso es. Sí, sí, yo pues mira, yo creo que el Aranjuez además fue otro de los que he visto algún partido y sí, al final es otra de las cosas que se agradecen en este fútbol modesto porque dentro de lo que cabe, pues al final es imposible estar en todos los campos, pero que te lleguen a retransmitir el partido, pues hace que tú pues te lo puedas ver y puedas disfrutar de lo que nos gusta a nosotros en Balón a Tierra, que es el fútbol madrileño. Hombre, y también está creo que Live Bucela, que antes daba los partidos, no sé si ahora lo sigue Eso. dando. Sí, además da otros deportes también, hacen un trabajazo, la verdad. Y sí, a veces dan diferentes partidos que sí, es de agradecer. Por ejemplo, en preferente hay menos equipos que lo dan, pero también lo hacen. En el grupo uno Villanueva del Pardillo con Otero TV lo retransmite. Ahora el Colonia Moscardó, por ejemplo, es otro de los equipos que retransmite sus partidos. Al final, bueno, poco a poco vamos evolucionando en eso y sobre todo para el seguidor que no puede estar en todos los campos, que un domingo que no está en Madrid, pues pueda disfrutar de un partido de fútbol madrileño, pues es de agradecer. Hombre, lo que deberías de hacer es, por ejemplo, poner una cosa de pago que se pagara 5 euros y elegieras el equipo que tú quisieras. Sí, yo, mira, al final se quejaron mucho el año pasado de la plataforma de Footer, pero al final es verdad que tenía sus fallos, está claro, al final retransmitían muchos partidos, pero yo el año pasado, durante las 34, 36, 38 jornadas que duró Primera Federación y Segunda Federación, yo me veía, es verdad que este año iba a ser más difícil porque había más equipos tanto en Primera Federación como en Segunda Federación madrileños, pero yo el año pasado eran 4 equipos en Primera Federación madrileños y 4 equipos en Segunda Federación madrileños y yo me veía los 8 partidos de los equipos madrileños durante el fin de semana. Intentaba verme alguno en directo porque si no luego los domingos por la noche era muy difícil. Además a mí me gusta mucho tanto la NFL como la NBA y cuando había NBA y NFL por la noche me trastocaba un poco porque no podía verla porque tenía que ver los partidos. Y de preferente no habéis visto ninguno del primer grupo. Del grupo uno es que lo lleva Robert, lo lleva Pica y al final dentro de lo que cabe como lo lleva él es el que más ve partidos de preferente grupo uno, sí que va a muchos partidos además y yo al final como llevo tantas categorías intento no involucrarme en ninguno de preferente grupo uno, pues ya bastante el coco tiene como para irme a más equipos y saber de más equipos que son los de preferente grupo uno. ¿Y de tercera afición ves algún partido? De tercera aficionados este año, por ejemplo, no, sí que he visto alguno de primera regional, he visto alguno de segunda regional, pero sobre todo esos no voy a cubrirlos porque si no al final sería un abanico muy grande porque hay muchísimos grupos y al final yo lo que intento es llegar a todos los equipos y, por ejemplo, en preferente grupo 2
He visto de los 18 equipos que hay, he visto 17. Solo me quedaría un equipo por ver de esta temporada. Y entonces, si ya me bajo otro grupo más, o sea, otro escalón más, que son más grupos, que son más equipos, ya igual no me dejan entrar en casa si voy a más campos y me abro más el abanico. Más bien, te peta la cabeza. Eso es, también, también. No lo quería decir, pero sí, al final, dentro de lo que cabe, a mí lo que más me gusta dentro de este fútbol modesto es la primera federación, porque al final es donde es el escalón, por así decirlo, que no es la élite, pero que se disfruta, se respira ese fútbol modesto. Pero es verdad que al final, pues, lo más cercano que tenemos y donde hacemos por así decirlo, el corazón de Balón a Tierra es preferente, que es luego cuando hacemos el evento de Balón a Tierra, que es hacer una selección, que por eso al final Robert lleva un grupo y yo otro, que es hacemos una selección con los 20 o con los que creemos nosotros que han sido los 20 mejores jugadores de la temporada, hacemos un partido, un modo fiesta de final de temporada y al final es verdad que al principio lo hacíamos como modo fiesta y los últimos años, aparte del modo fiesta, se ha trasladado a ser una parte fundamental de lo que es la pretemporada para los años siguientes, para el año siguiente, porque se han dado muchos fichajes en ese partido. Hombre, pero tú también has visto el canal este del fútbol modesto donde graban partidos de fuera de Madrid, de arriba, no sé si, bueno, son de Castilla-La Mancha y todos, ponen siempre de tercera, de preferente. Sí, al final son cosas que, pues eso, que los propios clubes, por ejemplo, yo me apasioné a esto de hacer entrevistas y más, cuando la otra de Telemadrid, tanto los sábados como los domingos nos daba un partido, los sábados era un femenino y los domingos era uno de tercera o uno de preferente, y eso al final pues hace que el aficionado del fútbol madrileño pues disfrute, ¿no? Al final a la persona que le gusta el fútbol modesto, encima ahora por cómo está la situación del fútbol profesional con todo el tema que ha salido del Barcelona, con todo lo que pueda pasar, ya no con lo que sea o lo que no sea, sino con lo que pueda pasar con todo lo que se está diciendo y con lo que se está viendo, pues al final hace que el fútbol modesto sea un poquito más cercano a lo que es la realidad y a lo que es el fútbol, que es verdad que no lo podríamos jugar cualquiera, pero por lo menos sí es el más cercano a ello. ¿Y no te gustaría retransmitir algún partido como hace el fútbol modesto? Por ejemplo, irte a la Aravaca o irte a equipos que estén más cerca de donde estáis vosotros y poder retransmitirlos y así la gente lo pueda ir viendo. Es una idea que tenemos a largo plazo, de cuando tengamos al final mejor equipo, cuando podamos hacer las retransmisiones en directo, es una idea que está en la cabeza de todos. Al final yo, por ejemplo, yo cuando terminan los partidos siempre hago 4 entrevistas, hago 2 entrevistas a los entrenadores de los equipos a los que voy, es decir, a los 2 entrenadores, y cojo a un jugador de cada equipo. Y el problema de retransmitir un partido es que no lo puedes analizar como lo analizo yo cuando no lo. O sea, yo al final intento cuando voy a un campo de fútbol estar solo, que pese a que vaya con alguien durante los 90 minutos, no hablo casi con esa persona. Y si me hablan, yo estoy centrado en el partido porque me gusta demasiado analizar el partido para luego en las entrevistas saber por dónde llevar la entrevista para que el jugador sepa que al final la persona que le está entrevistando ha visto el partido de verdad y sabe lo que ha pasado en el terreno del juego. Hombre, lo que puedes hacer, por ejemplo, tú y Iván, cuando Iván no juegue, obviamente, os ponéis de comentaristas y cuando juegue, pues te coges a otro del equipo que tengáis vosotros y lo podéis a retransmitir y así la gente que, por ejemplo, dice, yo no puedo ir a ver a la vaca, pero quiero verlo, lo pueda ver o hacéis una plataforma de pago y podéis ir, ponéis todos los partidos, hacéis que, por ejemplo, tú vayas a un partido de Madrid, otro vaya a otro de Madrid y otro a varios y quien quiera elegir uno de esos que pague. Es una posibilidad, lo que pasa es que somos, ahora mismo, por así decirlo, las personas que somos 5 o 6 personas que están sobre todo involucradas en esto y es muy difícil. Al final, llegar a muchos campos, no tenemos el equipo necesario, no, es muy difícil llegar a mover, porque al final no solo necesitarías una persona para que grabe el partido,
necesitarías una persona para que grabe el partido, otra para que retransmita, otra para que comente el partido con la persona que retransmita. Bueno, eso Aparte, eso depende, porque el sí, del a ver, fútbol se puede el hacer. del No, por fútbol ejemplo, Miguel Matilla con el Pozuelo lo hace él solo, que es un espectáculo. Tiene a Tony Zambrano, que es el que comenta, y son dos personas y lo hacen perfecto. Lo que pasa que es verdad que al final son, pues eso, dos personas, pero no somos tantos como para ir a varios partidos y al final pues no tenemos los medios como para hacerlo. por ejemplo, el que hace lo del fútbol modesto, que es de Castilla-La Mancha, él siempre se va, por ejemplo, a un partido por la mañana, a otro por la tarde y si puede a otro por la noche. Y lo retransmite todo él solo, sin nadie más, Ya me con imagino, todas sí. sus cosas. Al final, dentro de lo que cabe, es una de las posibilidades. Nosotros lo tenemos en mente, pero bueno, eso iremos avanzando y a ver qué se hace en un futuro, porque al final lo que queremos es seguir creciendo como hemos crecido durante este tiempo y la intención que tenemos todos es que poco a poco pues, nos acerquemos todavía más y acerquemos más a nuestros espectadores al fútbol madrileño. ¿Y cómo lo haríais si creáis, por ejemplo, un canal para que la gente pueda pagar y poder verlo? ¿Cómo lo haríais? Pues en principio no, ahí tendríamos que estudiar mucho porque nuestra idea es de hacer un partido sería ahora mismo en nuestro canal de YouTube que sería gratuito. Entonces, si fuese de que pudiésemos hacerlo, de Hombre, que se... sería en Twitch. Sí, pero ya te digo, en principio lo que tendríamos en mente es hacerlo en abierto para que al final lo que queremos es llegar a más seguidores. Hombre, lo que podéis hacer, por ejemplo, en un futuro, tú, por ejemplo, tú vas a la Aravaca, Iván, cuando no tiene un partido, pues, o el otro que esté, de los 5 que hay, se vaya a otro, luego a otro, a otro, a otro. Y solo haya, por ejemplo, en esa plataforma, por ahora solo haya 5 hasta que tengáis más plantilla. Y si quieres ver a esos 5 equipos, pues pagas 5 euros, que no es nada, 5 euros. Sí, no, totalmente. Al final, yo ya te digo, mira, por ejemplo, yo lo que te hablaba antes de fútbol, al final yo el año pasado me acuerdo que cuando hubo una semana o 2 semanas que la primera federación no, por los derechos de televisión no retransmitieron partidos, yo lo pensé y dije, al final yo no estoy perdiendo dinero porque yo me veo 8 partidos a la semana y dentro de lo que cabe yo he disfrutado ya todo lo que tenía que haber disfrutado con esto. Yo lo que quiero es que me dejen seguir viendo los partidos y al final pues pude ver todo lo que vi y es verdad que el aficionado que le gusta y le apasiona esto, no solo ni 5 euros, al final el aficionado hasta paga 10 euros si hace falta por ir a ver un partido en directo. O sea, al final sería más cómodo 5 durante un mes en su casa. Hombre, antes cuando en tercera RF se podía pagar, la gente seguramente pagaba para los partidos, ¿no? Sí, al final yo creo que al final, por ejemplo, en Segunda Federación, para ver ciertos partidos hay plataforma de pago y yo me imagino que si sigue adelante retransmitiendo los partidos es porque se ve. Entonces, al final, pues es una de las posibilidades que le dan al aficionado que no puede ir al campo. ¿Y tú crees que en algún futuro Footers, cuando ya cierre el todo, podría abrir solo para tercera, y preferente? Yo lo veo difícil porque al final, por ejemplo, el año pasado con Primera Federación, tener al Deportivo, aunque fuese en Segunda Federación, que ahora está en Primera, pero tener al Real Murcia, tener al Córdoba, tener ese tipo de equipos que tienen una masa social bastante abundante, sí que renta tener ese tipo de equipos. Pero aquí en el fútbol madrileño, por ejemplo, los propios equipos de Primera Federación quitando el Alcorcón o el Fuenlabrada que tengan algo más de masa social, tanto Rayo Majadahonda como San Sebastián de los Reyes no tienen tanto socio, por así decirlo, como puedan tener el Deportivo, como pueda tener el Córdoba, como puedan tener el Mérida, como puedan tener equipos que al final tienen más masa social. Entonces, bajarse un escalón más a tercera división, pues sería muy difícil porque no sé si tendría beneficio todo lo que hace Footer para luego retransmitir los partidos de preferente o de tercera. Hombre, en tercera división está, por ejemplo, el Recreativo de Huelva. Sí, pero yo te quiero decir de aquí del fútbol madrileño. Hombre, en Madrid también hay alguno, el Aravaca también tiene un poco de gente, ¿o no? Sí, pero no, la masa social al final no es tanta como, por ejemplo, el Pozuelo tiene su canal que
lo ve muchísima gente. Yo cuando veo los partidos de Pozuelo lo sigue mucha gente, pero al final es un canal de YouTube que lo puedes ver gratuito. Si fuese de pago, yo no sé si tendría tanto éxito y por eso al final yo sigo diciendo que los equipos de fútbol de Madrid sigan haciendo ese tipo de cosas como hace el Pozuelo, como está haciendo este año el Moscardó, como hace el Real Aranjuez, como hace el propio Getafe, que en los partidos del Getafe B lo retransmite por YouTube, porque al final hacen que de verdad se apueste por ese fútbol más modesto. Hombre, o si no, también que lo hagan como hace la otra, que creen un canal en el que pongan varios partidos que tú, por ejemplo, hagan como, por ejemplo, en Primera División, en Movistar, que tú pagas Movistar y puedas ver muchos canales. Y ahí cuando te salga el canal de Aranjuez, pues bueno, pues ponga la Liga Smartbank, por ejemplo, la Liga tal. Y ahí aparezca Aranjuez contra el otro, luego aparezca el otro contra el otro. Sí, no, eso para mí sería un lujo. O sea, yo ya te digo, yo tengo al final, me gusta mucho el fútbol y tengo contratado para ver toda la Champions, para ver todos los partidos, tanto de Dazón como Movistar. Y es verdad que al final es más fácil para el seguidor del fútbol querer ver un partido de Primera División o de Champions que ver un partido de preferente. Entonces, estaría muy bien, la verdad es que sería algo precioso, pero yo no sé si podría llegar a ser real el hecho de que una plataforma tan alta como Movistar o ya fuese DAZN entrasen No, para querer retransmitir fútbol madrileño. hombre, la que puede estar es Telemadrid, en vez de estar la otra, por ejemplo, un partido sea de la otra y otro en Telemadrid. Sí, eso, mira, ya te digo, fue justo antes de la pandemia y de todo eso. Al final retransmitían varios partidos. Al final, los sábados por la mañana, que yo por entonces me iba a ese partido, siempre coincidía con Diego, que era el que retransmitía los partidos. Los sábados por la mañana hacían un partido de femenino y los domingos hacían otro partido como hacen ahora de tercera o de preferente. Al final, tendrían que apostar mucho más por el fútbol madrileño y todo para dar esencia a este fútbol modesto. Pero bueno, al final siempre tira más un poco el ver el Real Madrid, el ver el Atleti. Ya, por ponerle un ejemplo, es muy difícil ver una noticia del Rayo Vallecano, del Getafe, cuando no juegan en Telemadrid, como para que se bajen a tercera federación. Hombre, ¿y por qué en tercera y en preferente no hay ningún sitio para verlo y, por ejemplo, en primera ref sí? Pues al final me imagino que eso es todo económico. Al final, la plataforma cuando se involucra en este tipo de streaming es por negocio. Y me imagino que tendrá más negocio retransmitir un Deportivo Real Madrid-Castilla, que ha sido el domingo pasado, que retransmitir el mismo partido que estuve yo, que fue Por ejemplo, eh, un Aravaca versus un Moscardó. por ejemplo, sería un partidazo. O, por ejemplo, yo la semana pasada estuve aquí en Moratalaz viendo al filial del Moratalaz B contra el Club Deportivo Móstoles B, que era uno de los partidos más atractivos de preferente y había mucha gente en el campo, pero seguramente si retransmiten ese partido y lo comparas con el de por Castilla, pues hay mucha diferencia en espectadores y en gente que pagase por ver a uno o ver a otro. Hombre, ¿y hay algún equipo en el que, por ejemplo, tú hayas estado y haya estado todo el campo entero lleno? Por ejemplo, el año pasado, cuando San Agustín juega la Copa del Rey, la primera fase de Copa del Rey, estaba lleno el campo y luego llegó no sé si fue el Mallorca, el de los Asuna, no me acuerdo contra quién fue, que ese partido yo no pude ir porque jugaba. Lo llenaron también el campo del San Agustín. Por ejemplo, el Club Deportivo Alba, creo que fue Osasuna contra el San Agustín el año pasado. Y hace 2 o 3 años el Álamo jugó contra el Mallorca y igual el Facundo Rivas del Club Deportivo El Álamo pues llenó el estadio que son cosas muy bonitas. Es verdad que ahora hay menos seguimiento en el fútbol madrileño, pero dentro de lo que cabe sí que hay esa involucración de la gente, sobre todo de la gente más cercana de la ciudad del equipo. Y mira, por así decirlo, que no fuese Copa del Rey, fue la última fase de ascenso que viví yo no la del año pasado, sino la de hace 2 años, que fue el Club Deportivo Móstoles contra la Escuela Deportiva Moratalaz. Los dos se jugaban el ascenso
a lo que iba a ser la segunda federación, que por entonces todavía era segunda B, pero justo el año siguiente a lo que subían era la segunda federación, y tanto la grada del Soto de un lado llena de gente del Club Deportivo Móstoles como la otra de la Escuela Deportiva Moratalaz, estaba lleno el Soto y el Soto es bastante grande. Y esa es una de las, seguramente, de las mejores impresiones que he tenido de un campo porque yo disfruté mucho de ese partido. ¿Y cómo es disfrutar de un fútbol madrileño y esté todo lleno? Pues la verdad es que es diferente porque al final yo vas a muchos partidos en los que no los cuentas con los dedos de la mano porque van muchos familiares y demás, pero a lo mejor no hay más de 100 personas en un campo. Y ese día, pues no sé cuánta gente entraría en el Soto, pero ver abarrotado el Soto de un lado, de otro, encima hubo muchas alternativas en el partido, se puso por delante el Moratalaz, la gente del Moratalaz empezó a cantar, empezó a sacar bengalas. Luego marcó el Móstoles y era la gente del Móstoles porque eran ellos los que subieron y que al final subieron ellos. Esa rivalidad durante todo el partido se disfrutó para alguien que era como yo, que al final, por mucho que viva en Moratalaz, al final yo allí iba a disfrutar de ese partido y seguramente yo creo que esa experiencia yo me la llevo para mí y los jugadores sobre todo se la llevan para ellos. Hombre, y algún partido de estos que son de tercera aficionados tú has ido, de estos que son de tierra y se juegan en pueblecitos y tal. Sí, eso es al final, mira, yo por ejemplo trabajo están en primera regional, en Mejorada del Campo y el equipo está en primera regional y tengo entendido que va mucha gente a verlos, es verdad que el campo no es de tierra, el campo tiene un buen campo allí en Mejorada del Campo, pero sí, al final eso es todavía más el fútbol modesto que hablamos nosotros, porque es más el hecho de que va el pueblo entero. Me pasa, por ejemplo, en Segunda Federación con el Navalcarnero. Navalcarnero al final siempre intenta poner los partidos a las 4, 4:30, porque la gente de allí del pueblo de Navalcarnero tiene ese rol de fútbol de ir allí a esa hora. Lo pusieron este año varios partidos a las 11 o a las 12 de la mañana y por lo que me comentaron no llegó a ir tanta gente, tanta afluencia de público como si lo hacen a las 4, 4:30 y al final esa parte de pertenencia que tienen los pueblos, de es el equipo de mi pueblo y tengo que ir a animarle, eso sí se vive y da igual que te vayas a primera federación, a segunda federación o que vayas a tercera regional. Y porque los equipos de la liga más baja que hay siempre juegan en tierra y juegan así, no juegan en césped normal. Eso dentro de lo que cabe es verdad que se va adaptando ya casi todos los campos de fútbol a que tengan césped, pero sobre todo el problema de los propios ayuntamientos de donde sea el campo, que al final un club, por ejemplo, de tercera regional ya les cuesta mucho que los jugadores no tengan que pagar la ficha para poder jugar y para poder pagar a los árbitros, como para encima tener que poner dinero para arreglar un campo. ¿Y qué piensas del peor equipo del mundo que está en Valencia? Pues no te sé decir. Me imagino que porque no habrá ganado ningún partido, no. Sí, es un equipo que estuvo un año, batió el récord de que toda la temporada solo había ganado un partido. Pues nada, al final es una de las situaciones que seguramente eh, muy difíciles para ellos, pero seguramente ese partido que ganasen les valió por toda la temporada porque no debe ser fácil, ¿no? Sí, pero ellos siempre cuando van a buscar jugadores, siempre dicen que quieren jugar personas que no sepan jugar al fútbol. Esa es esa es la filosofía del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que me voy a tener que ir, ya me dirás el nombre del equipo, porque tengo que ir a conocer ese equipo, porque igual yo valgo entonces para jugar allí. Sí, yo te lo puedo decir, están en la liga más baja, están siempre abajo del todo. Vale, ya lo miraré para apuntármelo y para hacerme las pruebas, que seguro que me coge, vamos. Yo era un poquito malo, ¿eh? Por eso dentro de lo que cabe me fui un poco Sí, a la- no quieren un jugador que, por ejemplo, en preferente, aunque sea malo, pueda jugar medianamente bien, sino quieren alguien que ni aun en preferente juegue bien. Vale, vale, me parece bien, me parece bien. Pues nada, yo como ni valdría para tercera federación, o sea, tercera regional, yo creo que doy en el clavo para ese equipo. Mira que te preguntan aquí, ¿cómo es un día en tu vida? Pues depende, si es los fines de semana, entre semana al final
trabajo de auxiliar administrativo en un centro de salud, hago suplencias y si me llaman, trabajo allí en Mejorada del Campo. Cuando son los martes y trabajo, me toca ir al trabajo y según salgo del trabajo, me voy directo al programa para preparar el programa. Y lo que son los fines de semana, que son los más entretenidos, pues un domingo intento mínimo ver un partido de preferente o de tercera, que suelo ir por la mañana. Si coinciden que puedo ir tanto por la mañana como por la tarde, veo el de por la mañana y el de por la tarde. Y luego me voy a casa y los domingos por la noche y los lunes por la mañana, si no trabajo, son intensos porque ya te digo, lo que me dedico el domingo por la noche hasta que intento vérmelo todo, pero casi nunca lo consigo y siempre tengo que intentar terminarlo el lunes, es ver los 5 partidos de equipos madrileños. Este fin de semana, por ejemplo, tengo un Fuenlabrada-Alcorcón, por lo que no tendré que ver 5, sino que solo tengo que ver un partido menos porque hay un derbi madrileño. Entonces, al final veo los partidos de equipos madrileños, me hago como te digo, que además los apuntes los tengo aquí de los jugadores para que si quieres te lo enseño con los puntos y demás. Y al final, pues en base a eso hago el primer 11, que es el de Primera Federación. Luego me pongo a buscar toda la información. Esto suelo hacerlo los lunes por la mañana o si trabajo los lunes al mediodía, cuando salgo de trabajar, busco toda la información de Segunda Federación y por la mañana los lunes sobre las 10, 11, 12, dependiendo de cuándo haga el descanso en el trabajo, escribo a todos los entrenadores entrenadores, cuerpo técnico, jugadores, dependiendo de lo que tenga de cada equipo. Escribo a todas esas personas de Tercera Federación y Preferente Grupo 2 para que me vayan contestando durante el día, que es verdad que una de las cosas que tengo los lunes es que tengo que contestar a todas las personas que escribo de los equipos para los 11 de tercera y de preferente grupo 2 y hasta las 6 7 de la tarde no termino de escribir a todos porque no me da, los lunes no me da la vida. Tendría que tener otras 10 o 12 horas mínimo los lunes para mí. Y si no te contesta alguno, algún equipo, ¿qué harías? Nada, siempre suelen contestar. Es verdad que a lo mejor hay algunos que tardan mucho en contestar o algo de eso porque han tenido un día más complicado, pero siempre me contestan. O sea, ya sea el lunes a última hora me contestan, me mandan un audio, me escriben. Hay muchos que me escriben del partido y hay otros que no pueden hacerlo, entonces me ponen los jugadores, que es lo que al final les pido, y me dicen que no pueden escribirme porque han estado un poco más liados y no pasa nada, pero sí suelo tener el lunes sobre las 4, 5, 6 de la tarde, que es cuando empiezo a contestar a todas las personas que me ayudan, suelo tener unos 36, 38 mensajes de WhatsApp más todos los que tenga de por sí del día. ¿Y no te gustaría crearte algún canal en el que tú hablas de fútbol, tú solito? Hablas, por ejemplo, de algún equipo, de qué va a pasar con el equipo, si cualquier cosa aparte de tenerlo ahí, como hacen, por ejemplo, en los deportes y todo eso. Una idea que tuve creo que fue en 2019, me parece, fue crear una, un apartado de balón a tierra. Creé el logo, me creé ya todo, la esponja del micrófono, que yo llevo un micrófono con el logotipo de balón a tierra, pues me creé todo con un logo nuevo. Y era una de las ideas que tenía, hacer un propio canal de YouTube o de Twitch. Lo que pasa al final, desconocía mucho Twitch y tenía que involucrarme mucho para saber lo que era. Eh, no llegué a dar el paso porque valoré todo lo que tenía que invertir de dinero para comprarme una cámara buena, porque lo que quería hacer no solo era en casa, sino que también era a pie de campo de los campos de fútbol del fútbol madrileño. Y al final no me salían los números y decidí no gastarme el dinero, no por no hacer el programa, que sí que me gustaba la, la, la oportunidad que se me daba, pero me creía que no iba a llegar o no iba a tener ese boom que pensaba yo hacia las personas que quería llegar, que era el del fútbol madrileño.
Hombre, si en algún momento no tienes ninguna idea y quieres empezar en Twitch o algo, yo tengo una lista de reproducción donde explico todo, pero en StreamYard. Yo lo explico desde StreamYard. Ya con OBS ya no. Bueno, pues le echaré un ojo. Yo es verdad que tengo un par de libros que me compré para pues eso, para, por así decirlo, de iniciación. Me los empecé, pero al final el tema de trabajo era más difícil compaginar todo y eché un paso para atrás. Le di un paso para atrás y dije, en un futuro tengo la idea y ya veré si la pongo en funcionamiento, ¿no? Hombre, yo en esa lista de reproducción solo te explico desde esta aplicación que es la que estamos ahora, te explico ¿Sí? cómo conectarte, cómo configurar todo y todo, que es muy fácil, ya que como en OBS todo es un lío. Pues le echaré un ojo para ver si me apetece y le doy la oportunidad a esa idea que tuve en la cabeza. Claro, y si no te interesa, por ejemplo, hacerlo, pues a alguien que le interese empezar en Twitch y no sepa, pues ahí también le sirve. Sí, no, 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 eso al final, para personas que quieran iniciar este tipo de cosas, pues siempre, siempre ayuda. Mira que te preguntan aquí, ¿te gustaría hacer un programa de cotilleos sobre futbolistas? No, mira, cuando hace mucho tiempo, cuando empecé la carrera, siempre teníamos entre compañeros de clase, siempre nos picábamos que íbamos a acabar en Telecinco, que íbamos a acabar en Sálvame, que íbamos a acabar. Esas fueran muchas de las. Cuando nos queríamos picar a uno de los compañeros o querían picarme a mí, siempre teníamos ese tipo de comentarios y yo les dije que es verdad que tendría que verme en la situación, pero que antes de sacar tripas a las personas, al final, dentro de lo que cabe, sobre todo cuando hago entrevistas, siempre me gusta ir a lo positivo, no a las cosas negativas que hayan pasado en el partido. Y al final el cotilleo creo que es cosas que no deberían estar en situación. Al final a la gente le gusta porque le encanta meterse en las vidas ajenas, pero les dije yo a mis colegas, si son palabras textuales, que prefería vivir debajo de un puente que estar en una situación de trabajar en ese tipo de trabajo. O sea, que no te gustaría trabajar en Sálvame. No, no sería mi idea y con esto ya lo he cerrado de por vida, pero no, no es una de las opciones que me gustaría, porque al final creo que más que un programa es, por así decirlo, son personajes que se han creado para eso. Creo que todo ese tipo de personas que hay en esos programas no son así en la calle o no eran así antes de empezar en el programa y creo que al final se han convertido en ese personaje muchos de ellos que les han creado y les han hecho crearse al personaje. Hombre, pero si no hubiese ningún programa más que te llamara de periodismo y solo te llama Sálvame, ¿lo cogerías? ¿O preferirías trabajar de barrendero? ¿O de Posiblemente, limpieza o de algo de eso? posiblemente seguiría trabajando donde estoy, que al final eh, intento ayudar a todo el personal que viene al centro de salud y seguramente me llene más eso que hablar de la vida de cualquier persona. Hombre, pero si te vas a Sálvame, te pueden ofrecer, por ejemplo, 10.000 euros al mes. Lo sé, por eso era la cosa que le decía a mis compañeros de que prefería vivir debajo de un puente que tener una oferta millonaria de ello. Hombre, pero ¿por qué no te gusta Sálvame? ¿Qué te pasa con Sálvame? No, no, Sálvame, me pasa lo mismo con el Chiringuito, por ejemplo, al final son programas que creo que se hacen para un tipo de personas que lo que quieren es eh, sangre, lo que quieren hacer es no daño, porque al final no hacen tanto daño como pueden hacerlo, pero sí que se meten en la vida de las personas que no saben cómo es el día a día de las personas. Al final, por ejemplo, el chiringuito que habla de una jugada o que habla de Piqué, cuando hablaban de Piqué, ellos no saben qué es la vida de Piqué durante ese día, como para que ese día insulte a una persona o le diga cualquier cosa. Al final, tú para hablar de alguien tienes que, pasa en los equipos de fútbol, para hablar de un jugador tienes que ver la evolución durante una semana del jugador. Si tú en esa semana de evolución el domingo ves que no lo ha hecho según lo ha hecho durante toda la semana, puedes decirlo porque lo has visto de lunes a domingo. Si tú no lo ves de lunes a domingo, no puedes decir que el domingo a las 12 de la noche estaba mal porque es mala persona. A lo mejor ha tenido una semana mala, a lo mejor ha tenido una semana
en la que no ha podido hacer todo el tipo de cosas que quieren. Entonces creo que al final se aprovechan de ese tipo de situaciones y ganan dinero porque ganan dinero y yo no les voy a criticar por eso. O sea, al final han decidido eso y estoy, al final lo ve muchísima gente, si no, no saldría adelante en programas como esos, pero no es algo que me gustaría ganar dinero por ello. Y entonces, ¿qué tipo de periodismo te gustaría a ti? Pues mira, hace mucho tiempo en el día después, Raúl Ruiz hacía programas, hacía muchos de los cortes que hacía, muchos de los mini documentales que hacía, era de situaciones de reales, o sea, situaciones que pasaban en pueblos, situaciones que pasaban en equipos, situaciones que pasaban en la historia del fútbol. Entonces, dentro de lo que cabe es lo que querría llegar. Yo al final siempre he dicho que por eso me gusta el fútbol modesto, que lo que más me gusta de un equipo no es la sensación de que el domingo hayan ganado, hayan perdido, hayan empatado. Es la sensación de cómo han llegado a ese domingo. Entonces, dentro de lo que cabe, lo que me gustaría a mí contar es cómo se llega a ese domingo y si luego el domingo ganan, pues al final es un plus de lo que han hecho de lunes a sábado para llegar a ese partido. Hombre, ¿a ti no te gustaría también el periodismo de informativos, por ejemplo, los informativos? Sí, informativos al final es una de las opciones que, 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 que es buena porque al final estás contando a un tipo de población lo que está sucediendo, pero sigo pensando lo mismo. Yo hace muchos años sí que creía mucho en el periodismo, ahora no lo creo tanto porque creo que al final está muy adulterado, por así decirlo. No es, a lo mejor no es la palabra exacta, pero creo que un informativo al final de 50 noticias que se dan en media hora, que 48 sean malas, dice mucho que lo que quieres, lo que hacen ese informativo es lo que quiere el espectador, no lo que quieres de verdad contar. Y yo al final me has preguntado al principio de que por qué quería ser periodista, por qué lo teníamos tan claro. Y era por contar, no contar lo que con lo que ganar dinero. Al final yo me hice periodista para intentar llegar a explicar a la gente la realidad de lo que pasa. Y al final la realidad de lo que pasa no son todo cosas malas. Al final, si tú cuentas todas las cosas malas es porque estás quitando las cosas buenas porque no te interesa contarlo. Hombre, pero cuando tú empezaste a hacer la carrera de periodismo, ¿por qué era? Porque hay muchos que dicen, me meto a periodismo para hacer, para hacer de los informativos, para trabajar en los informativos, o para trabajar en cotilleo, o para trabajar en periodismo deportivo, o en periodismo de A ver, política, o de algo de eso. principal era deportivo. A mí siempre me ha gustado el fútbol, me ha gustado mucho el baloncesto, me ha gustado mucho el tenis. Yo he pasado muchas semanas de estar pegado a un televisor. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos me encantan porque me veo todo tipo de deportes. O sea, me da igual que sea tiro con arco, me da igual que sea atletismo, que sea natación. El mes de los Juegos Olímpicos posiblemente no me puedas escribir porque soy la persona más adicta a la televisión para intentar ver el máximo de deportes posibles. Entonces siempre era por algo deportivo, pero sobre todo por el hecho de que yo sé que es imposible, porque al final un noticiario deportivo lo que vende es lo fundamental. Yo cuando entré cuando estaba de prácticas en una página web online, eh, había Juegos Olímpicos, eran los Juegos Olímpicos de Londres, y yo me dejaron la primera, segunda semana me dejaron con la portada de deportes y claro, yo publiqué las noticias que eran de españoles. Publiqué que, no me acuerdo si fue Mireia la que ganó la primera medalla, ya no me acuerdo. Bueno, publiqué cosas de Mireia, publiqué cosas del equipo de fútbol a favor, habían perdido o habían empatado el primer partido, no me acuerdo si empataron o perdieron, que se quedaron en la primera fase y todos los noticiarios solo sacaban información negativa del equipo y yo el primer partido intenté sacar cosas buenas, tanto de ellos como del equipo de baloncesto que yo creo que hizo medalla también. Bueno, muchas cosas de los españoles y a mí me dieron un toque de atención en el periódico porque me preguntaron que dónde había noticias de Messi y de Cristiano. Claro, yo les dije, estamos en verano, Messi y Cristiano no son noticias. Me dijeron, Messi y Cristiano siempre son noticias. Entonces, al final, el periodismo actual es verdad que
yo lo entiendo para los jefes, sobre todo, que ponen dinero y que tienen que ganar dinero, pero al final el periodismo es vender y no es dar información al lector, que es lo que tendría que ser el periodismo, que por eso estudié yo periodismo. ¿Y el de política no te gusta? No, de política, si ya de por sí el fútbol es bastante complicado en lo que es el primer nivel, el tema de política ya es bastante complejo. La verdad es que no, no sería de mi agrado hablar de política en unas noticias. O sea, más bien por lo que me has contado, el periodismo que te gusta es el de los periódicos. Sí, al final yo siempre he sido un aficionado. Yo siempre me gustaba mucho sobre todo el verano, que al final era cuando de pequeño, vamos, de pequeño y un poquito más adolescente, íbamos a la playa, no tenías que hacer nada y yo me tiraba horas, me metían en la playa y me salía de la playa para leerme el periódico entero. O sea, cuando digo entero, yo me lo leía desde la o sea, desde la portada hasta la última hoja y me lo leía entero. Yo era una aficionada a leerlo y al final, dentro de lo que cabe, siempre evaluaba las noticias porque decía, al principio y al final tiene que vender un poco esto, entonces entiendo que lo haya. Pero lo que hay dentro del periódico al final no es tanto lo que quiera el lector, sino es la realidad. Al final ahora tú te compras un periódico en verano y las primeras 15, 20 páginas son de que van a fichar a no sé quién, van a fichar a no sé cuántos, van a hacer, ha pasado esto y este se quiere ir de este equipo. Y al final eso no es información, al final lo que quieren es intentar vender el periódico porque los otros van a sacar lo mismo para venderlo. Hombre, pero a ti te, por ejemplo, en los periódicos y en cosas de esas, a ti no te, por ejemplo, te sale una oferta de un periódico, ¿tú trabajarías en ese periódico? En principio sí, el problema que por eso no continúe en el medio en el medio en el que estaba, ni en la última, estuve en una agencia de comunicación hace no mucho, y es que al final yo siempre intento hablar con mis palabras. Yo es muy difícil que, por así decirlo, que me obliguen a hacer ciertas cosas. Entonces, yo siempre estaría en un periódico en el que me dejen, que posiblemente sería en la parte del medio, que no tengas que estar al principio, porque al principio va a ser muy difícil que tú puedas escribir lo que tú quieras, pero si a mí me dejan escribir lo que de cualquier otro deporte, ya no sé de fútbol, porque de fútbol va a ser más difícil, pero ya sea de tenis, ya sea de baloncesto, que al final está entre medias, y ahí sí que le dejan al periodista hablar de lo que él quiere, que al final con sus palabras, o sea, más libertad de expresión de la que puedes tener cuando hablas de fútbol, pues sí, yo estaría encantado al final de escribir en un periódico. Mira lo que te dicen aquí, grande Rubén Villar, lo mejor del periodismo deportivo, más como él así debería ser el periodismo. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Y una cosa, por ejemplo, si en algún momento llegáis a triunfar con Balón a Tierra y llegáis a vivir de ello, ¿dejarías el trabajo en el que estás? Posiblemente sí. Posiblemente sí, porque al final, dentro de lo que cabe, sería más horas para balón a tierra y posiblemente todo lo que dedico al final al trabajo estaría dedicado a mejorar el proyecto que tendríamos. Si al final yo tuviese un sueldo que podría decir, ya no solo que viviese bien, sino que viviese, que pudiese vivir con el sueldo que generasen nuestros patrocinadores o si nos comprase una Con YouTube. plataforma o con el propio YouTube o cualquier cosa de eso. Al final, dentro de lo que cabe, cuando ya tienes un sueldo encima, eh, yo disfruto mucho haciendo lo que hago, gastando mi dinero, por así decirlo, pues imagínate si encima te dan el incentivo de que es tu trabajo. Entonces, al final, pues si mi domingo y lunes son intensos de balón a tierra, pues entonces si pasase eso, de lunes a domingo serían intensos de balón a tierra y posiblemente sería muy difícil hablarme de algo que no fuese el fútbol madrileño. Y si se lo ganas, por ejemplo, 800 euros, ¿tú te irías? O ahí no. 800 € dentro de lo que cabe, bueno, si al final puedo compaginarlo con otro trabajo para tener algo más de dinero, lo compaginaría. Y si veo que no podría compaginarlo, pues bueno, dentro de lo que cabe siempre hay que intentar vivir con las posibilidades. Si son 800 €, pues habría que ver cómo se pueden vivir con 800 €, que no es muy fácil. Hombre, si no tienes ni hijos ni tampoco tienes novia ni nada, puedes vivir en una habitación.
Eso sí es verdad, lo que pasa es que la cosa está más complicada ahora. Hace un año estaba más fácil, pero ahora estoy con una chica que tiene dos gemelos y la cosa es más difícil. Hombre, lo que puedes hacer es, por ejemplo, trabajas en Balón a Tierra y luego te vas, por ejemplo, el fin de semana o cuando te dé tiempo, te vas a trabajar, por ejemplo, en Globo. Y ahí puedes elegir, como en Globo es, eliges el tiempo que tú quieres, pues ahí puedes elegir por la mañana, de 8 de la mañana a 10 de la mañana o a 12 y por lo menos te sacas 200 euros o 300 y ya te da. Sí, pero es complicado porque al final el fin de semana siempre hay más partidos, siempre hay. O entre semana también puede ser. Pues entre semanas, sí, pues sería una de las opciones, sí. Está claro que si hay la posibilidad siempre se podría buscar alternativas para ver qué se podría hacer. Y ahora mismo ganáis, aunque sea un céntimo o algo con YouTube. No, actualmente no ganamos nada, lo que recibimos son con los patrocinadores. Llevábamos 2 años desde la pandemia hasta ahora que no habíamos cobrado nada a los patrocinadores. Al final, con todo lo de la pandemia, sabemos que para las empresas era muy difícil aportar dinero por toda la situación que hemos vivido. Y bueno, pues ahora estamos haciendo ciertas cosas con Balón a Tierra para ingresar el dinero de varios patrocinadores, para todo tipo de gastos que antes los teníamos que poner de nuestro bolsillo, pues por lo menos no nos cueste dinero. Y por ejemplo, ahora mismo con las visitas que tenéis y con todo, ¿no os han mandado el enlace este que os le mandan a los de YouTube de que ya podéis cobrar? ¿O todavía no tenéis las 4.000 horas de reproducciones esas que tiene YouTube? Todavía no lo tenemos porque es verdad que tenemos muchos vídeos que sí que tienen las 1000 reproducciones, pero no sé cuánto tendría que ser, que al final el Sí, boom nuestro. yo por lo que he visto son 4.000 horas de reproducción. O sea, tienes que tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción de media. Pues ahí ya no te sé decir. Eso como el tema lo lleva Saras, es el que sabe. Sí que nos dijo hace no mucho que si esto seguía evolucionando, igual podíamos tener esa opción y bueno, pues todo lo que venga a partir de aquí en adelante, pues será bienvenido. Hombre, pero si por ejemplo ya eso lo a ganar 10 euros, ¿cómo lo repartiríais entre todos? Nada, eso dentro de lo que cabe ahora mismo tenemos una cuenta común que lo que hace es para los gastos y al final, por ejemplo, en el evento siempre tenemos más gastos, en el propio estudio, al final todo lo que genera, contratamos internet para tener internet en el propio estudio, pues todo ese tipo de gastos van a esa cuenta y dentro de lo que cabe ese dinero que hay en esa cuenta, pues se va guardando, por ejemplo, ahora queremos dar un salto de calidad con mejor imagen, estamos mirando a ver para comprar un mezclador, para comprar cámaras y para mejorar la imagen, entonces todo lo que tenemos ahí de momento es para invertirlo y como mucho para darnos una comilona o una cena algún día. ¿Y no os gustaría, por ejemplo, hacer algún partido, por ejemplo, de como hacen algunos youtubers que hacen, por ejemplo, España contra Francia, pero en vez de España contra Francia, coges a los 20 mejores jugadores de fútbol, pero de toda España, contra los 20 de toda España, y hacéis un partido y lo retransmitís en vuestro canal? Bueno, al final no es lo mismo porque lo hacemos con el evento de Balón a Tierra que lo hacemos con Preferente Grupo 2 y es que al final nosotros, dentro de lo que cabe, como nos centramos en el fútbol madrileño, es muy difícil llegar a tener el tirón fuera de Madrid, pero sí que tenemos ese partido que retransmitimos, por ejemplo, el año pasado fue aquí en la dehesa de Moratalaz, esta temporada va a ser en el Román Valero, en el campo de Colonia Moscardó, que si no recuerdo mal, 17, a mediados de junio, cuando termina la temporada, justo la semana siguiente, el sábado de terminar la temporada en preferente, hacemos ese partido de preferente grupo 1 contra preferente grupo 2, que hace un poquito el festival de lo que es una temporada larga y difícil para todos los equipos. Y ahí os ve más gente cuando hacéis ese tipo de vídeos. Sí, al final llegamos al campo y va mucha gente a ver el partido, lo hacemos con entrada gratuita y suele ir mucha gente, sobre todo muchos entrenadores o muchos ojeadores para la temporada que viene, porque al final reunimos, por así decirlo, no son todos los mejores de preferente, pero sí que son jugadores que han hecho muy buen año. Entonces,
al final el ojeador o el director deportivo de cualquier equipo se acerca a ese partido o lo ve por el canal nuestro de YouTube, porque al final, dentro de lo que cabe, si necesita algo para el año siguiente, pues puede darle ideas de los 40 jugadores que hay en ese partido. Y ese jugador que, por ejemplo, ha destacado y luego se ha ido a otro equipo antes de finalizar la temporada, ha dicho: "Me voy a otro equipo", y se va a uno de, por ejemplo, de fuera de Madrid. ¿Ese también estaría o no? Si se van, o sea, por ejemplo, hemos tenido el caso de que han fichado por otros equipos de fuera de Madrid, pero si la temporada la ha terminado aquí en Madrid, sí que lo llamamos. O sea, nosotros llamamos por ejemplo, ahora, mira, te voy a poner el caso de un jugador que tenía apuntado para mi grupo y ya no va a poder venir porque se ha ido fuera de Madrid, que era un jugador que tenía el Colonia Moscardó, se ha ido a fuera de Madrid y entonces ese le he descartado porque al final ya no está jugando aquí en Madrid. Pero si termina la temporada y aunque se hable de que va a fichar por otro equipo fuera de Madrid, como la temporada sí que la ha jugado en el equipo de preferente de Madrid, pues sí le llamamos para que se venga al evento si tiene disponibilidad, claro. Y si la gente, por ejemplo, la gente que está en el chat o alguno de los que aquí quiere ir al evento, ¿qué tendría que hacer? Pues al evento seguir a Balón a Tierra para que vea qué día lo hacemos y nada, invitado queda. Al final, dentro de lo que cabe, siempre hablamos de fiesta de fútbol madrileño, que se puede acercar todo el mundo que quiera, puede seguirlo porque lo solemos retransmitir por YouTube y si no, pues acercarse al Román Valero el día que digamos. Hoy creo que lo hemos anunciado además porque como vino Javier Pobes, el presidente del Moscardó, estuvimos hablando sobre qué día lo vamos a hacer el evento. Así que está puesto ya por las redes sociales qué día lo haremos. Y nada, todo el mundo está invitado porque al final es un partido que es una fiesta, se disfruta mucho. Además, los primeros años teníamos el miedo de cómo ha terminado la temporada que los jugadores no se involucrasen tanto y con el paso del tiempo siempre nos dicen que es un partido al final que se nota lo que hacemos durante el año porque la gente se sacrifica no solo para estar en el partido, sino para que en el partido le salgan bien las cosas. Y la gente que está ahí, la gente, por ejemplo, los aficionados que van allí, ¿van al estadio y se sientan ahí o cómo lo hacen? Sí, sí, eso es. Al final intentamos coger siempre campos que sean extensos para que pueda entrar el mayor número de gente. Y este año al final el Román Valero que lo están haciendo, lo están modernizando el club, pues sí, estarían invitados allí. Hay una cafetería justo antes de entrar y se podrían tomar lo que quisieran. De momento no podemos poner catering, ese es el problema que tenemos, pero sí que podrían acceder al campo ahí al partido sin coste ninguno. ¿Y cómo fue el año pasado? Pues el año pasado se dio bien para mi grupo, ganamos, no sé si fueron 4-1 o 5-1, ya no me acuerdo. Se dio bastante bien, pero es que el año anterior que habíamos hecho el evento ganó el preferente grupo 1 y me involucré demasiado en el equipo el año pasado para que todo saliese bien y claro, me salió una selección bastante completa y eso estoy intentando hacer este año que me estoy comiendo un poco la cabeza. Menos mal que todavía me quedan 3 meses para decidir todos los jugadores porque hay muy buenos jugadores en preferente. Tenemos un nivelazo en el fútbol madrileño. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando yo conocí a Iván el año pasado, él me invitó al partido, pero yo como estaba pendiente con la EBAU y con todo, porque quería probar, ni le presté atención. O sea, cuando me enteré dije: "Ostras, se me había olvidado que está estudiando". Pues nada, estás invitado para este año. Es ahí en Usera, en el campo del Colonia Moscardo, el Román Valero. Y nada, toda la gente que tú estás invitado y cualquier persona que quiera venir, incluso puede hablar con nosotros por redes sociales, nos puede escribir perfectamente en Twitter o en Instagram, que intentamos contestar en el menor tiempo posible para no solo intentar a animarles a que sigan el programa, sino para que se vengan al evento y vean de verdad lo que hacemos, que al final, sobre todo la gente de fútbol madrileño lo agradece porque hacemos un partido de fiesta de fútbol madrileño. ¿Y en ese estadio cuántas personas pueden caber en el estadio del Moscato? Pues eso te lo tendría que mirar. Te lo voy mirando si quieres mientras seguimos hablando, porque no te sé decir la capacidad total, pero como lo están modernizando y demás, sí que caben bastantes. Yo lo que sé es que es un equipo que hace muchos años estuvo en segunda división, segunda B, en segunda B, perdón, jugando la Copa del Rey
y llenó el Román Valero, lo que pasa que han pasado muchos años desde entonces y ahora lo que es el Moscardó pues está en un preferente, pero posiblemente si ahora que ha entrado Javi Pobes en el club le van bien las cosas, igual se involucra un poco más y vuelve el Moscardó a lo que fue hace mucho tiempo. ¿Y por qué el Mira, Moscato está en preferente y no está en segunda B? ¿Qué pasó? pues al final los equipos madrileños es muy difícil llevarlos porque el hecho de que cuesta mucho dinero el tener un club, tienes que estar muy, muy, muy metido en el club y luego te tiene que salir bien el año. Tú puedes planificar una temporada en la que tienes un equipazo, pero ese equipo no va bien y empieza a haber impagos o empieza a haber problemas en ese vestuario, empieza a haber, o incluso, aunque vaya todo bien, el equipo no da con la tecla y empiezas a perder partidos. Este año, por ejemplo, en Primera División, el que sea aficionado al fútbol de primer nivel, está pasando con el Sevilla y el Valencia. Son dos plantillas muy buenas que creo que no deberían estar en los puestos donde están, pero se dan muchas situaciones en las que el equipo no consigue puntos y al final tanto los goles a favor como los goles en contra son lo que deciden las clasificaciones y cuando bajas un escalón es muy difícil subir. Al Atleti, por ejemplo, le pasó hace mucho tiempo cuando bajó a segunda división. Cuando bajó a segunda yo recuerdo que yo era muy pequeño y a mí me decían, no, va a subir el año que viene fijo, porque es que un equipo como el Atleti no puede estar en segunda. Y estuvo 2 años en segunda porque el volver a subir es muy difícil. Al final Hombre, es mira el Málaga. subir de categoría, eso es. El Málaga, mira, lo has dicho tú antes, el Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva no hace tanto estaba en primera división y ahora le tenemos en tercera. El Córdoba y el Murcia el año pasado estaban en segunda federación, que es que al final el Depor está en primera federación. Un equipo que hace menos de 20 años ganó una liga. Entonces, al final dice mucho eso, que te metes en una situación mala de equipo, de temporada y al final el arrastre de ir mal año tras año te hace descender 2 categorías y luego es muy difícil subir. Hombre, el Málaga, el objetivo que tenía era el ascenso y ahora el objetivo que está teniendo es la salvación. Sí, sí, totalmente. Al final es otra de las situaciones, pues eso, que te las dictamina el fútbol porque no sabes lo que te va a pasar. Hombre, pero luego hay equipos como el Español que bajan y al año siguiente suben. Sí, al final siempre dicen que para los equipos que descienden el primer año suele ser el más fácil porque tienen mejor presupuesto que los rivales, pero claro, al final tú tienes que planificar una temporada con una plantilla que esté hecha a la categoría porque por mucho que fiches buenos jugadores, si no conocen bien la segunda división es muy difícil ascender de segunda a primera división. Hombre, hay mucha gente que, por ejemplo, algunos que están en segunda B o en primera ref, ellos están en primera ref ahí tranquilamente, ahí pueden mantenerse, tienen el dinero suficiente para estar ahí, pero luego suben y ahí no tienen para pagar a los jugadores, no tienen nada. O sea, en esa categoría está muy bien, pueden sobrevivir, no tienen impagos ni nada, pero luego ascienden y ahí ya tienen impagos y tienen tal. Sí, pasó algo parecido con el Extremadura el año pasado. El Extremadura duró, no sé si duró 10, 12 jornadas o por ahí, y fue por eso. Al final, cuando los equipos se vuelven locos, entre comillas, y empiezan a ofrecer a los jugadores demasiado dinero, tienen yo creo que valorar el hecho de que a lo mejor tienen que dar un poquito menos para que el equipo no le pase como le pasó al Extremadura el año pasado, que tuvo que desaparecer, vamos, que tuvo que dejar de competir, desapareció y le bajaron 2 categorías. ¿Y en qué categoría está ahora el Extremadura? Pues no te sé decir si, porque yo creo que le bajaron de primera federación a segunda federación y en segunda federación creo que no está porque la plaza creo que se quedó libre. No te sabría decir si le han tenido que cambiar el nombre para seguir en tercera o no. No te sé decir qué ha pasado con él. ¿Y Al quién ha final, cogido la, cuando no están en los grupos de los madrileños me despisto un poquito. y quién ha cogido la plaza de ese equipo que no había nadie? La cogió, pues además la cogieron en el grupo de Madrid. Yo no sé si fue el Cerdanyola el que entró por ellos, no me acuerdo ahora mismo. Yo sé que las 2 primeras jornadas de Segunda Federación Grupo 5, que es donde están los madrileños, las 2 primeras jornadas de un equipo, ya te digo, no sé si fue el Cerdanyola o qué equipo fue, no ascendió, o sea, no jugaron porque estaba por decidirse qué equipo iba a estar ahí.
Y, por ejemplo, le pasó al Talavera, que el Talavera iba a empezar la temporada en Segunda Federación y subió a Primera Federación por esa plaza que se quedó vigente, y esa ya no sé si fue por otro equipo que le pasó algo parecido. Ahí lo desconozco. Mira que dicen aquí, tiene una capacidad de alrededor de 5.000 espectadores el Moscardó. Pues 5.000 espectadores caben en el Roma Marero y ya te digo que es un campazo. La verdad es que y lo están haciendo muy bonito. Hombre, pero por ejemplo, la gente que, por ejemplo, cuando estás en segunda división, como el Málaga, ¿tú crees que puede bajar por impuestos o por qué crees que puede bajar el Málaga? Cuando te metes en una situación como la que está el Málaga, al final es sobre todo de psicológico. Al final, yo creo que cualquiera que vea la plantilla del Málaga tiene buen equipo. O sea, no es un equipo que digas este equipo va a luchar por el descenso a principio de temporada. Entonces es más tema psicológico. Al final, cuando te metes en una situación así, en la que te metes abajo, en los puestos de abajo, y vas domingo tras domingo sin conseguir la victoria, el problema que te suele pasar es que cuando te hacen gol parece que vas perdiendo 7-8-0. Y cuando haces tu gol parece que no ha pasado nada, que no ha, o sea, que aunque vaya ganando 1-2-0, sabes que en las dos siguientes jugadas te van a empatar o te van a remontar el partido. Entonces son situaciones muy difíciles que, sobre todo al final, por eso decimos en el fútbol que los entrenadores, aparte de entrenadores, tienen que ser gestores de grupo y psicólogos, porque por eso la aparición del psicólogo deportivo en los equipos de fútbol ha sido tan importante, porque al final es el hecho de que un grupo, cuando no cree en sí mismo, es muy difícil, porque si un jugador no cree en sí mismo, al final solo es un jugador. Pero cuando el propio grupo no cree en el grupo, al final es muy complicado devolver la situación para que valoren lo que son cada jugador. ¿Y tú crees que el Málaga debería haber fichado a Isco? Bueno, era una opción. Al final, Isco es un jugador diferencial y bueno, pues en el Madrid posiblemente no tuvo la continuidad que le hubiera gustado a él y que le hubiera gustado a cualquier aficionado al fútbol, Y porque luego yo en el creo Sevilla lo echaron. que del Sevilla le echaron pues seguramente por situaciones que vamos a desconocer siempre. No, yo Y creo por lo que yo vi en internet es que le echaron por vago. sí, al final tú piensas que cuando en el Madrid ha durado tanto tiempo y cuando él ha estado bien físicamente y ha querido jugar, era titular indiscutible, pues tienes que valorar que es un jugador que al final pues seguramente le cuesta mucho tener el ritmo de entrenamiento que tenga, por ejemplo, en el fútbol de entonces con el Madrid, Cristiano Ronaldo. Tú veías entrenar a Cristiano Ronaldo y seguramente sería el primero que entrase al vestuario y el último que se fuese. Al final, cuando tienes un tipo de jugador así y otro como Isco, pues eh, vale más el grupo que había en el Sevilla y jugadores como Fernando, por ejemplo, de Sevilla, que son más trabajadores que el propio Isco, que en estas situaciones es muy bueno, pero necesitan otro tipo de jugador. ¿Y tú ahora mismo a quién ficharías al Málaga para que fuera el equipo mejor? La verdad es que segunda la tengo un poco No, fuera da de... igual, puede ser de fuera de Madrid, fuera de España, puede ser de cualquier equipo del mundo. Hay Alguien que a muchos lo mejor te jugadores, interese mira, que esté yo libre. por ejemplo, en Primera Federación, mira, te voy a poner por ejemplo, no lo van a fichar porque se ha bajado a Primera Federación porque quería jugar en el Depor. Pero Lucas, por ejemplo, es un jugador que si tú le fichas en el Málaga se va a salir. Tú te pones a ver cualquier partido de Primera Federación y te digo yo que cualquiera de los jugadores de Primera Federación sobre todo se van a involucrar para tirar para arriba. Lo que tiene que hacer el Málaga, porque eso va a ser más difícil que busque jugadores en Primera Federación, es que busque jugadores En eh, primera. en Primera División que no estén contando con nada de minutos, O estilo. sea, más bien el que hay ahora mismo es Isco. Sí, no, no, totalmente. Es una de las opciones que tiene. Mira, por ejemplo, yo que este año lo he vivido en el Rayo. En el Rayo, por ejemplo, tanto Bebé, que se ha ido a Zaragoza, como Randy Enqueta, que se ha ido a Elche, son dos jugadores que creo que son buenos jugadores para tener en plantilla. Y al final, como no jugaban en el Rayo, se han buscado una salida. Y Randy Enqueta
en el Elche está jugando y Bebé en el Zaragoza está contando con minutos. Entonces, ese tipo de jugadores al final son los que necesita el Málaga y sobre todo al final involucrar un poco lo que es la plantilla para salir adelante. Hombre, al que deberían de coger es a Mariano, que en el Madrid no hace nada. Sí, la verdad es que Mariano, dentro de lo que cabe, yo ya no sé si es porque él está acomodado ahí y no quiere moverse o por qué, porque la verdad es que era uno de los jugadores. Mira, yo cuando al final al llevar la segunda B y la primera federación, al Castilla le he visto mucho y Mariano era un jugador que a mí me impresionaba muchísimo. Yo le he visto muchos partidos y creo que es un delantero muy bueno, pero no sé si es que se ha acomodado en la situación en la que está en el Real Madrid y no ha querido trabajar para tener más minutos o no lo No, entiendo el yo porqué. lo que he escuchado, que es lo que dijo en una rueda de prensa Zidane, es que él está en Madrid por el dinero, porque no hay ningún equipo que le pague más que el Madrid. Sí, eso es una de las opciones que tenía yo en mente, porque al final un jugador con las condiciones con las que venía él, si el primero y el segundo año dentro de lo que cabe no jugaba en el Madrid, él en vez de renovar el contrato hubiera buscado otra salida y hubiera tenido otra carrera diferente, pero posiblemente no tendría tanto dinero como tiene ahora en la cuenta corriente. Hombre, lo que podía haber hecho es como Gareth Bale, que al principio estuvo en el Madrid y luego al final ya se fue. Aunque tardó bastante, pero se fue. Sí, no, no, lo que pasa es que Gareth Bale estaba más acomodado, porque como le dejaban jugar al gol, pues podía hacer lo que quería. Hombre, pero Gareth Bale, por ejemplo, ya ahora mismo se fue del Madrid el año pasado, creo, y Mariano se podía haber ido con él. Y en vez de irse, ha preferido renovar por la plata y todo eso. Sí, 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 no, sí, son situaciones. Al final el Madrid tiene un jugador que no va a protestar y que tiene condiciones, porque por mucho que digan que no es un jugador que valga, para mí me parece un jugador muy bueno. Y al final es un jugador que posiblemente cobre menos que cualquier otro delantero que tuvieses que contratar para segundo delantero o para un delantero que no juegue con tantos minutos y le tienes ahí. Pero Hombre, sí, lo que yo creo que hacen, ¿sabes qué es? Que, por ejemplo, lo tienen en Madrid porque, yo qué sé, si en algún momento se lesiona el entrenador, tiene que tener a uno bueno. No van a sí, sí, coger a uno que está, por ejemplo, en preferente para el primer equipo. que sí, sí, totalmente. Al final, mira, yo siempre Si lo está en digo. Madrid por algo. Que sí, sí, eso es. Al final, si está en el primer equipo del Madrid, es por algo. Al final, yo siempre lo he dicho. Mira, por ejemplo, uno de los jugadores que a mí más me gusta del Madrid es Nacho, porque al final es un jugador que durante todo el año no le vas a seguramente ver una mala cara. Si juega 5 minutos, es el primero que se tiene que abrir la cabeza, se la abre. Y es un jugador que al final, si está en el Madrid y lleva tantos años, es porque es bueno, porque tiene la calidad para estar en el Real Madrid. Y si encima a eso le das que no cobra lo mismo que cualquier jugador que vayas a fichar, y encima, si juega 5 minutos o juega 30, te va a hacer el mismo partido porque va a salir a morir, pues dice mucho de ese tipo de jugadores. Hombre, mira a Dani Ceballos, que no lo ponía nunca y ahora es uno de los jugadores que van a renovar y hasta está en la selección ya. Sí, 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 sí. Al final, eso cuando en un equipo como el Real Madrid casi siempre suelen estar los mejores jugadores. Y si están ese tipo de jugadores como Ceballos, cuando estaba Isco, Lucas Vázquez, da igual, Lucas Pilar, cualquier jugador que veas, al final, si está en el Madrid es porque se lo merece, porque tiene esa calidad para estar. aunque después no juegue mucho, pero por lo menos está en el Madrid por algo, ¿no? Eso es, al final, tú date cuenta, por ejemplo, yo siempre lo recuerdo con Di María, en una de las finales que pierde el Atleti contra el Real Madrid. Di María durante todo un año juega muy poco y de repente se lo inventan de medio centro y en la final es el mejor jugador del Real Madrid. Al final son jugadores que con tenerlos en plantilla, por eso sobre todo en los clubes grandes, tienen que tener, aparte de ser buen entrenador, tienen que ser gestores de vestuario, porque es muy difícil tú decirle a jugadores como Di María, a jugadores como en su día Ozil, a jugadores como ahora que tengas que no jueguen tanto, como por ejemplo Como Ceballos. Odriozola. No, Ceballos ya juega bastante, ¿eh? Sí, sí, eso es. Ahora está entrando, pero por ejemplo es muy difícil porque al final lo que tiene que valorar el jugador, que el jugador es egoísta, es que está en el mejor equipo del mundo. Al final el Madrid estos últimos años, en modo Europa, es el mejor. Entonces, si estás en el mejor equipo del mundo, tienes que agradecer jugar un minuto, jugar 10 o jugar 90.
es verdad que si te llamas Vinicius o si te llamas Rodrigo o si te llamas Benzema, va a ser más fácil jugar que si te llamas esto, Ceballos. Lucas Vázquez, si te llamas Carvajal, si te Hombre, llamas... pero ¿y Hazard? Hazard es un jugador que destacaba mucho. Ese, mira, si hablábamos de acomodamiento de Mariano, igual Hazard se acomoda todavía más. ¿Tú cómo ves a Hazard? Hazard, pues la verdad es que yo Hazard cuando vino al Madrid dije que iba a disfrutar mucho el aficionado madridista con él y la pena es que ha venido en una sensación en la que no es el jugador que yo conozco, porque al final creo que los últimos 2, 3 años en el Chelsea fue de los mejores jugadores que he visto yo en la Premier en los últimos años, hasta que vino al Real Madrid. Y creo que ahí sí que ha tenido la mala suerte el Madrid de contratar a un jugador que encima psicológicamente ha ido a peor, porque cuando Hombre, vino... lo que ha hecho es lesionarse mucho. Sí, pero yo creo que también es por el estado mental y por el estado físico. Al final un jugador se lesiona porque no está en condiciones para planificar lo que tienes que... Tú ves a Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Madrid y se lesionó muy pocas veces. Tú veías a Messi en el Barcelona y tampoco era fibra pura como puede ser Cristiano y no se lesionaba tanto. Al final el jugador profesional que está tan involucrado en el fútbol tiene que tener una dieta estricta, tiene que tener un tratamiento estricto, tiene que tener ese descanso que necesita después de los entrenamientos y Hazard posiblemente, por lo que dicen, yo tampoco puedo hablar mucho de él porque no lo conozco como para decirlo, pero que no se ha cuidado ni por lo que comía ni por el descanso. Entonces así le ha pasado, claro. O sea, Hazard ahora es el nuevo Isco. Creo que Isco ha dado mucho más al Madrid que Hazard. Creo que Hazard al final, si te pones a valorar lo que hizo en el Chelsea, creo que es uno de los mejores jugadores que he visto yo en un campo de fútbol, pero al final llegó al Madrid y ha ido de más a menos cuando el más fue muy poquito. A los mejores partidos de Hazard están contados en el Madrid. Y una cosa, de todos los jugadores que hay ahora en Madrid, de los que no ponen nunca, ¿tú a cuál pondrías? De todos los que hay que nunca ponen, como por ejemplo Odiarzábal, Mariano, todos esos, no sé, está Vallejo también, todos esos que nunca ponen. Yo es que creo que el Madrid ahora mismo, mira, lo que pasa es que está poniéndolo últimamente era Camavinga, creo que es un jugador diferencial, lo que pasa es que en los últimos partidos está entrando, entonces creo que es muy difícil, la verdad es que el Madrid tiene un bloque ahora mismo que es muy difícil entrar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Rodrigo, que ahora también está entrando, pero si están todos bien, Rodrigo no es un jugador que sea titular. Y creo que para mí es uno de los mejores jugadores, sobre todo de condiciones de goleador, tiene el Madrid. Lo que pasa es que, claro, al final no Si le le quita saca de Benzema, no le saca, claro, eso es. Yo no quito a Benzema, Benzema yo además me acuerdo en la época con Higuaín que todos decían que Benzema no era el bueno porque no metía muchos goles. Benzema lo decían. Benzema, eso es. Y yo recuerdo que yo decía, pues dárnoslo para Leti. A mí Benzema me encanta. A mí es un jugador Y que, mira la hora. claro, eso es. Al final, yo además, la época cuando se va Cristiano Ronaldo, yo se lo dije a muchos amigos míos que Benzema iba a ser el mejor jugador del Madrid gracias a Cristiano, a que se fuese Cristiano. Y me dijeron, bueno, ahora no se las tiene que dar, entonces a ver, veremos. Y bueno, ya hemos visto que Benzema, que yo creo que es de los últimos años el Balón de Oro, que no se ha discutido porque creo que es el que más se lo merecía. Hombre, se lo podía haber dado a Vinicius. Yo creo que Vinicius está hecho para el fútbol actual, que es de velocidad y verticalidad, pero creo que como futbolista me gusta mucho más Benzema. Y ¿Y además tú? muchísimo más. Un momentito. Ahí está. ¿Y tú crees que si Gareth Bale se hubiese esforzado y todo hubiese ganado el Balón de Oro? Yo creo que sí, al final tenía condiciones para ser un jugador diferencial. Creo que todos recordarán, sobre todo los madridistas, recordarán ese gol en una final contra el Barça de Cristiano en la que se va de Gareth Bale, bueno, y de él, Y en la, no, y en fue la suyo. Copa del Rey también, cuando metió el En la gol. Copa del Rey en la que se va de Gareth Bale, que se sale por fuera del campo. Todos recordaremos esa La Champions en la... BBC, la BBC. Eso es. Al final creo que es uno de los jugadores que de verdad era diferenciales, pero otro de los jugadores que al final no le apasionó el Real Madrid y no le apasionó el ser mejor
cada día como le pudo pasar a Cristiano, que Cristiano al final llegó al Madrid para suplantar como mejor jugador a Messi y bueno, es verdad que siempre está que uno u otro, yo disfruté mucho con los dos, yo soy de Messi, a mí me encanta Messi, pero creo que Cristiano Ronaldo hizo algo que valoro muchísimo, que es condicionarle al que para mí es el mejor jugador del mundo, condicionarle si lo era o no. Entonces, para mí eso de Cristiano le faltó a Gareth Bale, le falta a Hazard ahora y le falta, por ejemplo, Vinicius cuando llega al Real Madrid, cuando llega al Castilla, parecía que no iba a ir a más y tiene un largo recorrido que le puede hacer llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Y porque hay algunos jugadores como, por ejemplo, Oyarzabal o Valverde, bueno, Valverde no, Vallejo, uno de estos que no fue nunca. Bueno, porque al final son lo que hablamos de Mariano, Odriozola, Vallejo, pues como cuando Nacho hace unos años estaba y no jugaba tantos minutos. Al final son jugadores que tienen el nivel para estar en esa plantilla, pero Ancelotti, dentro de lo que cabe, verá que no necesita de ellos a no ser de que se lesionen varios jugadores. Hombre, es lo que ha dicho que él pondría a cualquier jugador. Lo único que tiene que tener es buen ritmo. Sí, al final Y es como que Dani Ceballos lo ha conseguido el buen ritmo, pues ahora ya ha dicho, vale, perfecto. Tiene buen ritmo, pues por eso ahora lo pongo. Antes no lo ponía porque no tenía el ritmo que yo quería, que es dar el 100%. sí, Por ejemplo, si tú tienes el 90% y lo que pides es el 100%, pues solo con que des el 90%, aunque en otro equipo sea muy bueno y puedas entrar, ahí no entrarías. sí, y al final es muy difícil. Al final, Odriozola, por ejemplo, tiene a Carvajal, tiene a Lucas Vázquez. En el caso de Vallejo tienes a Rudiger, tienes a Álava que puede jugar de central también. ¿Y el segundo Eh, portero? ¿Y el segundo portero quién es? Lunin, ¿Y estaría Lunin Lunin, qué tiene que hacer Lunin para jugar, por ejemplo? Lunin para jugar, que Courtois esté mal. Es que quitar a Courtois pasa en el Atleti. Al final, tener un portero como Courtois en el Madrid, como Black en el Atleti, como Ter Stegen en el Barça, es muy difícil. La demarcación de portero creo que es la más difícil de fútbol, sobre todo porque es muy difícil porque tú no puedes entrar en el descanso como puede jugar un jugador de campo. Tú eres defensa y puedes a lo mejor el entrenador cambiar una táctica de jugar con 3 centrales en vez de con 2 y tú tienes la opción de entrar porque eres central. Si eres lateral, pues al final si quieres atacar más los laterales, tienes más opción de entrar, pero al final si eres portero tienes que decidir o uno o otro. Y al final Courtois es pues uno de los mejores porteros del mundo. Creo que ya lo era en la época en la que viví yo en el Calderón con el Atlético de Madrid. Hombre, Creo en ese momento la rivalidad era Víctor Valdés contra Iker Casillas. Sí, y yo creo que Iker Casillas al final tenía un plus más, ¿no? Al final, y eso que Víctor era muy buen portero, pero al final Iker, bueno, solo hay que ver lo que ha ganado Iker, cómo lo ha ganado, ¿no? La Champions que ganó con el Madrid, cómo la ganó, cómo ganó España el Mundial, cómo ganó España la Eurocopa. Al final ese tipo de cosas, pues aparte de tener las condiciones para ser buen portero, tienes que tener ese don, ¿no? Para estar ahí. Hombre, yo siempre lo he dicho en otras entrevistas que, por ejemplo, cuando yo soy el entrenador de un equipo, yo pondría a los dos porteros. Por ejemplo, el primer portero lo pondría para los mejores equipos y, por ejemplo, los que están del 16 hacia abajo, 17, 18, 19, 20, que son cuatro equipos por lo menos, ahí siempre pondría al segundo portero. O desde la mitad de la tabla hacia abajo. Y así, por lo menos, contra los peores equipos juega el otro y si pierdes, pues bueno, has perdido, pero no has perdido contra un Barça, contra un otro que te sale en una portada y te dice, se empiezan a reír de ti. Sí, eso sí, en eso sí te podría dar la razón, que al final en el periódico a lo mejor sale más, pero al final las ligas, sobre todo para Madrid o Barcelona, se ganan contra los equipos de abajo. Tú sí te dejas puntos contra, El yo me Elche, por acuerdo, ejemplo. eso es, yo me acuerdo del año pasado, el Atleti al final creo que queda tercero por el final que tuvo, pero perdió contra los 3 equipos que descendieron, perdió puntos. Y yo no sé si perdió o sea, no ganó a ninguno de los 6 partidos de los 3 que descendió. Al final son puntos que si tú los sumas son 3 partidos contra, o sea, 2 partidos contra uno, 2 partidos contra otro y 2 partidos. Son 6 partidos, son 18 puntos. 20 puntos en una clasificación a final de temporada te marcan casi la mitad del descenso. O sea, que al final son muchos Claro, o puntos. sea, yo lo que haría es, por ejemplo, que estuvieran los mejores jugadores, ¿vale? Pero de porteros, por ser los peores equipos, pues pongo, por ejemplo, a Lunin. Pongo a Lunin, pero luego pongo a la mejor plantilla que haya, a la mejor de todas.
y así contra el Elche, contra el Valencia, que sería en este caso ahora mismo, o contra el otro, el Almería o el Cádiz, pues ahí por lo menos, vale, tiene la mejor plantilla, así puedes ganar, pero tienes a un portero que no será el más bueno, pero por lo menos está ahí. Sí, no mala opción. En tercera yo he visto en situaciones a entrenadores que cada 3, 4 partidos ponían a uno de los porteros. Tenía muy buen nivel los dos porteros y lo que hacían era jugaban un mes uno o jugaban un mes otro. Por ejemplo, en el Club Deportivo Móstoles B, que está en preferente grupo 2, además conozco al entrenador de porteros, por eso justo lo digo, tiene dos porterazos y este año creo que han jugado mitad de temporada cada uno. O sea, si van 23 jornadas, creo que llevan 10 y 12 partidos, o 10 y 13, o 11 y ¿Y 12. por qué, y por qué ahí lo han hecho y en primera, por ejemplo, en Madrid no lo hacen, o Porque en el Barça, o en equipos al así? final posiblemente el nivel que tenga el segundo portero del Madrid, del Barça o del Atleti es muy bueno, pero no le llega a la altura de Courtois, Ter Stegen o Black. Al final es muy difícil porque, sobre todo en el tema de Madrid y Barça, siempre va a estar cuestionado cuando pierdes. Entonces, si tú sales en el partido contra Leche, sales con Lunin en vez de Courtois y pierdes el partido, ya, aunque salgas con los 10 mejores jugadores y pongas a mal al portero, o sea, pongas al otro portero, ya van a achacar a Ancelotti o a Xavi en el Barcelona que han perdido porque ha cambiado el portero y porque ese portero no da la seguridad que da en Courtois o que da Ter Stegen. Entonces es una situación muy complicada. Así que yo estoy contigo en lo de sacar a los dos porteros, porque al final, igual que tienes en la plantilla 20 jugadores, 24, 23, que tienes que ir rotándoles para que participen todos y estén involucrados todos, siempre y cuando tengas una plantilla que sea semejante, tanto titulares como suplentes, lo tendrías Y que que hacer hagan para... algo, y que los jugadores tengan ganas de jugar. ¿El qué, perdón? O sea, y que también los jugadores tengan ganas de jugar, porque hay alguno que a lo mejor no le interesa y solo le interesa el dinero. Sí, no, no, total. Lo que hablábamos antes de Mariano o lo que hablábamos de Isco que no le gustaba entrenar o que no le gustaba entrenar al 100%, al final, si tú tienes un jugador así, está claro que no puede ser titular por delante de alguien que de lunes a viernes se ha matado entrenando. Hombre, pero por ejemplo, mira el Barcelona antes, cuando estaba Claudio Bravo en el Barcelona, siempre ponían a Claudio Bravo y no ponían al Ter Stegen que está ahora. Pues yo en su día dije que Ter Stegen era mejor portero, todo el mundo me decía que no, y al final pues Ter Stegen fue el que se quedó en el Barcelona porque creo que está por un escalón por encima. Posiblemente el primer año de los dos, Claudio Bravo era, o por lo menos estaba en mejor forma, y por eso jugaba él. Pero es verdad que ahí, pues al final, eso lo valoran más los cuerpos técnicos, que son los que ven el trabajo diario Hombre, ahora juega Ter Stegen, pero porque ya no está Claudio Bravo, pero si se hubiese quedado, a lo mejor seguiría jugando Claudio Bravo. no lo sé, porque ya el último año de que se queda Claudio Bravo en el Barcelona antes de irse, yo creo que ya jugaba más Ter Stegen. ¿Y ahora quién es el segundo portero del Barcelona? Pues, pues no te sé decir. Cicillén o ese ya se fue. Zilesen, ¿no? Zilesen sigue siendo. Es que no No, sabía si seguía. Sí, no, el que estaba en creo el que Valencia. es que me suena que ese creo que se fue al Valencia, a otro equipo. Es que me Es suena. que yo sé que tenía. Ah, puede ser que Si quieres sea te él. busco, si quieres te busco. Porque me acuerdo que estaba Zilesen, pero el Valencia y el Barça hacen el intercambio de porteros, entonces igual, por eso no está. Es que además no le recuerdo ahora mismo el partido de Copa del Rey del Barça, donde no jugó. A ver, te lo digo ahora mismo. El segundo portero a día de hoy del Barcelona, no me lo está diciendo aquí. A ver, aquí te aparece la plantilla. El primer portero es Ter Stegen, el segundo es Iñaki Peña. Iñaki Peña, que ese es de la cantera, ese le conozco yo de la cantera. Pues mira, no, ya no tienen ni a. No me acuerdo era Zilesen y era otro portero el que había, no sé si antes o después de Zilesen, ¿Y ese, pero y ese bueno o no? Iñaki Peña. bueno, a ver, hablamos al final de porteros, es como en el Castilla. Yo, por ejemplo, que del Barça no tengo tanto, no veo tanto como el Real Madrid B o como el Atleti B. Los porteros de cantera son muy buenos, o sea, seguramente es muy buen portero, pero al final se ve mucha la diferencia de Ter Stegen a él. Pasa con Hombre, el Madrid. mira, El Madrid Castilla tiene a Mario de Luis, que está haciendo un temporadón con el Real Madrid Castilla, pero al final ese salto al primer equipo,
pues hay mucha diferencia posiblemente entre él y Courtois. Mira, te voy a decir la plantilla esta del Barcelona para ver, para que me digas qué te parece, si hay algún jugador que tú lo dejarías ahí o lo bajarías al segundo equipo o algo. Mira, aquí tenemos el primero es Ter Stegen, el portero. ¿Sí? Luego está Iñaki Peña, el segundo portero. En defensas tenemos a Arujo, a Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Jules Kounde y Eric García. De centrocampistas tenemos a Busquets, a Gavi, a Pedri, a Kessien, a Sergio Roberto y a Frankie de Jong. Y de delanteros a Dembélé, a Lewandowski, a Ansu Fati, a Ferran, a Rafinha y antes teníamos bueno, antes estaba en la plantilla estaba Piqué y también estaba Messi, que tendría que estar ahí. Y de entrenador, pues Xavi Hernández. Nada, creo que tiene buena plantilla. Al final, es verdad que era muy difícil las 2 temporadas que llevan sin Messi, porque al final lo que hablábamos al principio de la entrevista, que Messi, cuando tienes al mejor jugador, es como cuando el Madrid. Al final, el Madrid tuvo suerte porque se va Cristiano Ronaldo y te aparece el Benzema que no había tenido el Madrid hasta entonces, que era el Benzema que te mete 30 goles. Hombre, Entonces, ahora mismo no está Messi, pero está Lewandowski. sí, no, no, eso es. Y Lewandowski está haciendo los goles, pero es verdad que en Champions luego tienen un grupo muy fuerte, no consiguen ganar ninguno de los 2 partidos que eran claves para ganar, al final, o sea, para pasar. Al final la Champions y la Europa League han sido muy difíciles para el Barcelona y bueno, se está defendiendo en Liga, que es lo que le queda. Creo que es muy difícil que pierda la Liga el Hombre, Barcelona. le queda también la Copa del Rey, Eh, que ganó en la ida ganó Claro, es verdad, 1-0. bueno, también es verdad, la Copa del Rey que también jugaría contra el Madrid. Pues al final es verdad, Liga y Copa. Al final, bueno, son 2 títulos con todos los problemas que está teniendo. Creo que ahora mismo lo que menos se tienen que centrar es sobre todo la directiva en lo deportivo, que en lo deportivo se centren los jugadores y a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, porque limpiar todo lo que está pasando ahora va a ser difícil para el club. Ahora la rivalidad que tiene el Barcelona sería Benzema, que es en el Madrid, y Lewandowski en el Barcelona. Sí, totalmente. Al final lo que es en tema de gol, creo que Lewandowski es brutal los registros que llevaba hasta hace no mucho. Y bueno, creo que después del Mundial acusó mucho el jugar el Mundial y no está igual de fino que estuvo hasta antes del Mundial. Y bueno, algo parecido le está pasando a Benzema, que el problema que ha tenido él yo creo que es más psicológico que deportivo, porque yo no sé si de verdad estaba lesionado para no llegar a jugar al Mundial, pasó algo con The Sam y eso yo creo que le afecta un poco para que no tengamos el nivel que teníamos con Benzema hace 3 o 4 meses, antes del Mundial. ¿Y tú crees que ahora mismo este Lewandowski va a ser el nuevo Benzema del Barcelona? Yo lo veo muy difícil. Al final, creo que Lewandowski lo que necesita es un jugador por detrás que los tiene el Barça, que son tanto Pedri como Gavi como De Jong, que serían los que le darían un poco ese plus para que Lewandowski haga los goles. Lewandowski es el mejor jugador que tiene ahora mismo Barcelona. O sea, ¿tú Sí, crees no, que hicieron buena compra cuando trajeron a Lewandowski o tenía que haber cogido a otro jugador como Iniesta o cosas así? no, no, sí, eso al final, dentro de lo que cabe, el Barça necesita un jugador diferencial que marcase muchos goles y creo que en eso sí que tomó la decisión correcta. Ahí, por ejemplo, el Madrid, que muchos decían que le tenía que haber fichado al Madrid, el problema es que el Madrid juega con un delantero solo que es Benzema y si traes a Lewandowski no puedes compaginar a Lewandowski con Benzema, con Con Vinicius, Vinicius. era muy difícil. Entonces creo que el Madrid no lo intentó o no quiso intentarlo, no lo sé. No, Porque pero ahí no intentó con él porque lo está intentando con Mbappé. al final otra cosa igual, mucha gente dice que tienen que fichar a Haaland. Es verdad que ahora mismo los registros de Haaland son buenísimos, pero es que el Madrid para fichar a Mbappé o a Haaland tendría que pensar en quitar a alguien de los de arriba. Y quitar a alguien de los de arriba es ahora mismo quitar a 2 de los mejores jugadores que tiene el Real Madrid, que son Vinicius Hombre, y a uno de los que tendría que quitar sería Asensio, pero Asensio es buenísimo también.
Otro de los que, mira, Asensio no lo hemos mencionado en todo el rato que hemos estado hablando de los jugadores españoles como Vallejo, como Odriozola y como Ceballos y todo eso, o como Mariano, y es otro de los jugadores de los que si está en el Madrid es porque la calidad la tiene y es verdad que a lo mejor hay días que no da el nivel que todo espectador del Madrid quiere, pero es un jugador que es diferencia. O sea, él es como Nacho, que siempre que le ponen intenta hacer lo mejor posible. Eso es otro de los jugadores que al final seguramente eh, ha tomado el rol, sobre todo después de la lesión que tuvo cuando estaba en el Madrid, cuando estaban en el mejor estado de forma, tomó ese rol de, bueno, yo voy a intentar trabajar para jugar más minutos, no para ser titular, y creo que es una de las cosas fundamentales para un jugador del Real Madrid. Al final, a no ser de que te llame Vinicius y Benzema y sea más fácil el hecho de que tengas que ser titular sí o sí, pero para jugadores como Nacho Asensio o Ceballos, los minutos que jueguen son los que tienen que disfrutar y creo que los disfrutan con trabajo y creo que al final pues se está valorando eso. Ancelotti lo valora mucho en darle más minutos. Hombre, ¿tú qué crees que haría Ancelotti con la plantilla que tiene ahora mismo el PSG? Bueno, al final es que una plantilla como esa, mira, A Messi están los con peor, mejores. con peor plantilla Ancelotti ha hecho cosas increíbles, no solo con la del Madrid, sino con la del Milán, con cualquiera de las que ha estado Ancelotti. Y el problema de ese equipo al final es que hay muchos jugadores de ese PSG. Yo lo vi el otro día, el partido que pierden contra el Bayern, que iban perdiendo la eliminatoria y como que no hay equipo. Al final hay mucha individualidad, hay mucho jugador muy bueno por posición, pero no hay ese bloque de equipo Hombre, está Sergio Ramos, está Di María, está sí, pero Messi, está que no lo sé, Neymar, por está Mbappé. plantilla y por posición tiene equipazo, tiene uno de los mejores equipos o posiblemente el mejor equipo del mundo, o sea, por plantilla. Pero Pero luego como necesita un entrenador bueno, pues no lo hace bien. pero y aparte, yo creo que eso, aparte del entrenador, hace mucho el que los jugadores no estén involucrados en el equipo. Al final, ellos ganan la liga francesa la mayoría de las veces porque son un equipo que nos hacemos cualquier persona en los videojuegos, que nos hacemos con los mejores jugadores. Pero eso Sí, luego en pero Europa, cuando en compites Champions contra... o en Europa League no hacen nada, o en la Claro, Copa pero del por Rey de eso allí. porque al final eso dentro de lo que cabe necesitas un equipo que haga, o sea, que sea bloque. O sea, al final, mira, yo me acuerdo cuando gana el Chelsea la Champions League, el Chelsea no tenía el mejor equipo de la competición, pero sí que tenía, o sea, la mejor plantilla jugador por jugador, pero sí que tenía un equipo bloque que hizo que el Chelsea al final acabara siendo campeón de esa Champions. Pues bueno, ya lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Nada, ha estado muy, muy divertida, he disfrutado mucho. Al final, siempre que se hable de fútbol, tanto fútbol madrileño como de fútbol, ya has visto que me encanta, que disfruto mucho y nada, de darte las gracias por este rato que hemos estado charlando, por el directo y por la entrevista y nada, que te seguiré para las siguientes entrevistas que hagas, todos esos reportajes y todos esos vídeos que subes al canal y nada, pues que te lo repito yo, aunque te lo haya dicho durante la entrevista, que estás invitado para el evento si no tienes exámenes. Si tienes exámenes, te dejamos que estudies para que te los saques. Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí. ¿Algo más que decir? Nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo y nada, disfrutar del fútbol y sobre todo del fútbol modesto. Suscríbete, venga, vamos, suscríbete. Suscríbete, venga, vamos, suscríbete.